hoy en el Defensores del Chaco, y el 12 de octubre el Globo Itagüeño, que tiene hoy la chance de empezar a sumar en este torneo Clausura 2021, después de lo que fue ese comienzo bastante malo que tuvo el Globo Itagüeño. Para muchos, la última oportunidad para Pedro Saravia, eso lo vamos a ver. Prendete con nosotros aquí por la 101.7 Itaguapo TV FM, también estamos a través de Facebook, en la página Itaguapo TV FM con Itagua Deportivo. Están ingresando al campo de juego los equipos. Sin más preámbulos, lo vamos a saludarle a nuestros compañeros aquí de Itagua Deportivo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, un cordial saludo a todos ustedes. ¿Cómo les va? Aquí de vuelta para este partido más que trascendental para el 12 de octubre. Aún así también a Libertad. Imagínense todo lo que está escuchando. Importante, como nosotros que somos de Itagua, queremos que a partir de hoy sume los 3 puntos 12 de octubre, por lo contrario nos acercamos más, es como esos, no sé si el cangrejo, no, como que nos vamos por el costado, hacia atrás, es complicado. Si hoy nos sumamos de a 3, imagínense. Esperemos, señores, que podamos reverdecer de vuelta esa victoria, lo necesitamos imperiosamente. Escucho por ahí que no se puede tomar el lujo Libertad de perder ante el 12, dice. Imagínense, siempre el 12 le ha hecho un gran partido. E inclusive en Tuyucuay nos acordamos, lo tengo todavía aquí en la retina, cuando a los últimos minutos había un enorme penal que no nos cobró ni el propio VAR participó. Con eso podría haber marcado el 2-1, ¿verdad? Pero bueno, no quiso ser para ellos, ni para el VAR, ni para nadie. Y ahora ojalá podamos complicarle de vuelta y podamos sacar los 3 puntos ante Libertad, que hoy necesita imperiosamente, porque está allá en el fondo también, con Olimpia y con 12 de octubre. Vamos rápidamente el saludo de nuestro director deportivo, que hoy va a comandar en la parte de ventas. En los comentarios también Juan. Buenas noches, Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Juan, Carlitos. Un saludo a la audiencia. De nuevo con nosotros, Pedrito, así después de unas vacaciones. Claro que sí. Señores, vamos rápidamente con el equipo titular de ambos equipos. Vamos a irnos con Juancito, primeramente con Libertad. Estamos con la información. La información que presenta competida para que me invitaba. Equipo confirmado para el equipo local, para el conjunto Gumarelo, que hoy sale a la cancha con Martín Silva en portería. Camiseta número 1, camiseta 33 para Iván Piris, 24 para Javier Báez, 36 para el jugador Junior Quiñones, 17 para Matías Espinosa, 8 para Bautista Merlini, 16 para Blas Cáceres, 21 para Marcelo Díaz, 10 para Iván Franco, 37 debutante Marcelo Fernández, y con la 9 Oscar Reneta Cora Cardoso, el equipo de Libertad. Seguimos informando, Jorge. Información que presenta Electrodomésticos Ñanduti. El 12 de octubre el equipo del Globo Itagüeño, que sale a la cancha con Osvaldo Cabral en portería, camiseta 25, César Benítez, camiseta número 4, capitán de equipo Paulo da Silva, camiseta número 14, 26 para Francisco Manenti, 16 para Ramón Mendieta, 18 Alexis Rojas, 32 Walter Rodríguez, 13 Nicolás Chávez, 27 Jorge González, 15 Julio Doldán y 10 José Ariel Núñez, los 11 del 12 de octubre. Es así, señores, todos listos en el estadio Defensores del Chaco. Juan, ayúdame, fecha número 5, ¿es así? Sí, exactamente. Muchas gracias, compañeros. Esto todo listo, presto. Buenas noches también a Carlitos Coronel, que está en la parte técnica trabajando para nuestra organización. Muchas gracias, Carlito. Gracias, compañero. Y lo mejor para ti también, para todos los oyentes, nuestros anunciantes. A la dirección de la radio, muchas gracias también por la deferencia. Esto comienza el segundo, señores. Éxito para el 12 de octubre. Esperemos, señores, ser de vuelta esa piedra que siempre fue ante Libertad. Dice el segundo, el árbitro municipal, comenzó el compromiso.
Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcide. Estamos con la información. La información presente a Selmi Tejidos. Los árbitros de este compromiso, Juancito. El árbitro principal de este cotejo, el señor Mario Díaz de Vivar, asistido por Darío Gaona y Silvio Alfonso. El cuarto árbitro del partido será el señor Carlos Paul Benítez y en el VAR estarán Fernando López y Laura Miranda. Perfecto, muchas gracias. Los primeros segundos de este compromiso, el balón se le pierde por un costado. No puso a acomodarse ahí Ramón. Hablamos de Mendieta del Pacarayense cuando el manual va a ser para Libertad. Vamos a ver si el marco cometido por el 45 años sirviendo a la gente. Es así, señor, está tocando lentamente, seguro en su territorio Libertad. Algo alternativo que presenta Garnero porque tiene un compromiso demasiado importante de mitad de semana, Juancito. Sí, exactamente, Pedro. Un equipo mechado, el de Libertad, ya que tiene una gran chance todavía en Copa Sudamericana para su partido, que va a ser en la semana siguiente. Tiene una gran chance todavía Libertad, por eso no apuesta tanto, digamos, con su equipo principal para este compromiso. Un debutante y algunos suplentes también con algunos titulares el equipo de Daniel Garnero. Aquí hubo falta, señores, me pareció que le lleva el codo por la cabeza de José Ariel Núñez. Vamos a ver, señores, a ver si lo ha visto muy bien. Claro que sí. Hubo un empujón ahí del central, hablamos del número 26. ¿Es así? Vamos a ver, señores, ya se está recuperando Ariel Núñez. Momento interrumpido en el compromiso. El líder de letreros, colocaciones y también impresiones de letreros en Guasubirá, kilómetro 34. Sí, señora Loma Garnero también. Vamos a ver qué puede producirse. Aquí me parece que va a ser el bote. Sí, señor. Ese sería para Libertad. Ahí está Merlini también. Uno que es más rapidito, uno que tenemos que cuidar cuando más atrás de vuelta para Cáceres. Otra vez lo va a dejar de vuelta para Junior. Insiste de vuelta para Quiñones. Otra vez tocando en su terreno. Lo va a dejar para el ex Guaraní. Ya está saliendo Libertad. Frutería y verdulería Julián Estela en el mercado de Itagua. Frutas y verduras bien frescas. Sí, señor, cuando toca de vuelta va, se lo va a tener de vuelta Junior ahí. Muy espigado lo vemos a ese central que debuta también, insiste de vuelta, vamos a ver para quién. Cuidado que quiere hacer la diagonal, lo deja para Merlini, insiste de vuelta para Merlini, otra vez lo deja para Cáceres, avanza Cáceres, ahí lo tenemos a los dos de parecido semejanza al pelo, Juancito, ¿eh? Sí, exactamente. Iván Franco y Blas Cáceres. Aparece en la mitad de la cancha Cáceres y un poco más adelantado por detrás del delantero y por derecha Iván Franco. Así mismo, señores, los comentarios, Juancito, presentado por Lavadero San Agustín de Marcos Guerrero, Poquito del Sur. Cabral Saca, vamos a ver por el sector izquierdo, no pudo llevarse de vuelta, no está costando estos primeros minutos las equivocaciones que estamos teniendo. Ahí lo vemos a Sarabia, lo pongo una incógnita. ¿Será si pierde hoy? ¿Será que vuelve a Itagua? Vamos a dejarlo ahí, señores. Está Libertad en su terreno. Selmi Tejidos del kilómetro 30, Itagua, fábrica tejidos de alambre, anexo ferretería Selmi Tejidos, Celso Miranda. Vamos a ver, señores. Va a ser salida. Había falta de José Ariel Núñez sobre el chico Quiñones. Reanudó la salida el Gumarelo. Lavadero San Agustín de Marcos Galeano, en Boquete del Sur, lavado pulido en Silva, Lavadero San Agustín. Insiste de vuelta Libertad, toca de vuelta con Quiñones. Vamos a ver si puede acomodarlo. Otra vez acomoda, insiste de vuelta para Tacuara que baja para tocar el balón, lo deja para Merlini. Otra vez ahí está Cáceres, Cáceres más atrás de vuelta, que está participativo ahí. Cáceres también insiste de vuelta, pero ya recupera. El 2 de octubre vamos a que puede hacer la habilidad de vuelta. Buena la intención aquí, pero no pudo prosperar. Insiste Rodríguez, vamos a ver dónde queda. Lo tiene muy cerca para que el compañero, lo tenía el capitán. Insiste de vuelta el capitán, quiere tocar por el sector izquierdo, lo va a dejar para Ramón. A ver qué hace Ramón, toca de vuelta. Quiere tener por lo menos algo el balón. Libertad, Juancito. Exactamente, Pedro arrancó el partido con un poco más de posesión por parte del equipo de Libertad. Obviamente es un partido que tiene que ser muy táctico para el 12 de octubre, no tiene que salir a la locada, tiene que cuidar al menos todos los costados porque sabemos, al menos de la categoría de Libertad, pero obviamente, como siempre se dice ante estos equipos, el 12 de octubre tendrá alguna chance y esa es la chance en este caso que no tiene que desaprovechar para quedarse con la victoria en este partido. Ese sí, señor Juan Fernández quería, ya recupera, ya perdió de vuelta, insiste de vuelta, avanza Libertad, quiere meter ese balón, vamos a ver si va a llegar primero ahí, insiste de vuelta, pero Brites lo va a tener por un costado, se le fue nomás el balón, va a ser lateral en ofensiva por el sector izquierdo para Libertad. Tornería Salinas, trabajo de tornerías en general, tornería Salinas de Juan Salinas apoyando al 12.
Insiste de vuelta Manuel, lo hace rápidamente, quiere para Fernández, insiste de vuelta para Cáceres. Ay, 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 señor, está ahí Marcelo Díaz. Cuidado que quiso llevarse Tacuara, pero recupera perfectamente muy bien Mendieta. Insiste de vuelta Rodríguez, habilita para quién, para nadie. Ya recupera rápido. Libertad, marcamos el tiempo de juego. El tiempo de juego, 5 minutos de esta primera parte, presentado por Cooperativa Limitada, el marcador que presenta Bodega SI. Sí, señor, en el Estadio Defensor del Chaco, ya que Libertad lo va a utilizar de vuelta en la Sudamericana. Ahora está jugando ante 12 de octubre, la quinta fecha. Clausura, Libertad y 12 de octubre, empatan sin goles. Bodega SI, Esteban González en Guasubirá, y esto lo gusto bien fría. Bodega SI, Esteban González. Cuidado que Quiñón avanza, ya recuperó de vuelta. Es la tercera que está recuperando Mendieta rápido, está cumpliendo, insiste de vuelta para Ariel Núñez que está habilitado, vamos a verlo, hubo falta, sí señor, hubo falta, se tira porque se desprendía ahí Ariel Núñez, ahí tiro libre para el 12, Juancito. Exactamente, Pedro, se avivó un poco aquí José Ariel Núñez, que también en este caso un golpe fuerte que recibió por parte de Espinosa, que venía retrocediendo, pero bien, la salida del 12 de octubre nuevamente en un partido al mando de José Ariel Núñez. Sí, señores, cuidado que viene el centro. ¿Para quién? Ya rebota de vuelta. Recupera en su terreno. Libertad sale como puede. Otra vez insiste, quería llevarse ahí. Vamos a ver quién era. Me pareció que era Fernández, el chico. Más atrás el capitán revienta el portero Cabral. Ferretería Villajoa, del buen Villajoa. Artículos de electricidad, pinturas, sanitarios en general. Insiste Libertad, vamos a ver, recupera de vuelta el 12 de octubre. Qué buena habilitación, si vamos a ver que puede prosperar este avance. No pudo, señores. Se anticipa por el medio ahí. Quería llevarse, pero se anticipó el juego de Libertad. Envía las manos del portero Silva, era Espínola. David Confecciones, la prenda que viste los colores de Itagüeña. David Confecciones en Cañadita. Sí, señor, ahí está ordenando y Rodríguez. En mitad de terreno, insiste de vuelta. Ahí lo está acomodando Rojas también, que baja un poco más. Lo tiene Quiñones, otra vez para Páez, está jugando lento, seguro Libertad. El automático Guinotí, el automático electrónico Amuelos en general, el automático Guinotí apoyando el 12. Piri de vuelta, insiste, lo va a dejar de vuelta por aquí, me parece que es el chileno, insiste de vuelta, habilita perfectamente para Bernini, cuidado, señores, con seguridad a la mano del portero Cabral. Ya quiere salir, vamos a ver, está indicando el portero, tranquilo le hizo sus compañeros. AM Automotores de Algen Marqués en Avenida Japón, calle 1, vehículos importados en AM Automotores. Insiste de vuelta, quería llevarse ahí mitad de terreno, Libertad ya recupera de vuelta, Itacuara avanza, Cáceres, insiste de vuelta, qué buena habilitación, cuidado Merlini, quiere acomodarse, le queda el balón, no lo dejen que remate, cuidado señores, está solo Tacuara, remata, está en la línea de vuelta y otra vez aquí, insiste Libertad, Juancito. Exactamente, Pedro, un semidescuido, si se puede decir de alguna manera, por parte de la defensa del 12 de octubre. Intentó el equipo de Libertad con Merlini, que es bastante incisivo, bastante rápido y ágil, no hay que descuidarlo realmente a Bautista Merlini, y centrarme un poquitito en el cambio principalmente de Pedro Saravia en esa mitad de cancha, lo de Walter Rodríguez y Nicolás Chávez, que son los que aparecen ahí como centrocampistas. Renunció un poco a lo que venía siendo repetitivo por parte de Pedro Saravia, que era la dupla entre Ríos y entre Aguilar. Ríos había quedado en el banco en el partido pasado, y hoy apuesta entonces Pedro Alcides Saravia en Chávez y Rodríguez en la mitad de la cancha. Qué bueno Rodríguez, cuidado que la habilita de vuelta Ariel Núñez, vamos a ver esta profesora izquierda, quiere ingresar, vamos a ver si puede venir el centro, prospera para quién, para nadie, se acaba por línea de fondo, va a ser lateral ofensiva, sector izquierdo. Ángel Márquez, concejal, lista 2, opción 6, vamos a renovar. Vamos a ver Mendieta con quien juega, a ver si se le acerca a Chávez, si te va Rodríguez de vuelta, y si te para Ariel Núñez, y se le fue nomás Ariel Núñez. Va a ser lateral su terreno para Libertad. Cooperativa Limitada, 45 años sirviendo a la gente de Cooperativa Limitada, esposo oficial del Globo Itagüeño. Sí, señora, vamos a ir a la banca de suplencia primeramente de Libertad. Estamos con la información. La información que presenta el líder Letreros. Juancito. La banca de suplentes del equipo Gumarelo: Carlos Serrín, camiseta número 12, Diego Viera, camiseta 5, 16 para Iván Ramírez, 4 para Ayrton Cougo, 26 para Lucas Sanabria, 23 para Pedro del Valle y 19 Julio Enciso, los suplentes de Daniel Garnero. Vamos a alcanzar Chávez, insiste de vuelta, recupera de vuelta ahí, insiste Manenti, vamos a ver dónde puede acomodar, quería salir jugando, era César Benítez. ¿Qué pasó aquí? Lo van a cobrar, ahí hablamos del número 18, Rojas. Vamos a ver qué pasa, qué ocurre, ¿viste algo, Juancito, ahí en esa jugada? La verdad es que no me percaté principalmente qué fue lo que sucedió, pero Espinosa acusa un fuerte golpe
Hay que ver si la televisión muestra una repetición. El árbitro ya le exige la tarjeta amarilla a Rojas. Ingresa a la sanidad médica. A ver la repetición. Ay, ay, ay. Espero que no sea como Torre ayer, que lo quieran llamar del VAR y pueda molestarle, ¿verdad? Y porque es sin pelota, Juancito. Sí, el jugador de Libertad acusa al menos que el golpe fue muy fuerte, pero el jugador del 12 de octubre venía buscando la pelota y es también lo que él justifica al árbitro del compromiso. Y creo que con la amarilla se soluciona bien. Esperemos que sí, porque en la imagen se ve evidente, sin pelota, él gira la cabeza y le pega en la cara, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que siempre. Menos mal, muchas gracias. Marcamos el tiempo de juego. El tiempo de juego presentado por la cooperativa de Libertad, 10 minutos la primera parte y el marcador de Ñandutí Electrodomésticos. Es así, señores, el Estadio Defensor del Chaco, ficha número 5 del Clausura, Libertad y 12 de octubre, empatan 0-4. Cooperativa de Libertad, 45 años sirviendo a la gente. Y si te vuelta Libertad, viene el centro, está Tacuara, quiere bajar, cuidado, señores. Muy bien Da Silva que saca por un costado, se le va a ir. Y me parece que va a ser para el 12 de octubre, el último que tocó fue el jugador de Libertad. Va a ser lateral en su terreno para el 12. El idea de esteros, impresiones y colocaciones de esteros en general en Guasubirac, número 34. Vamos a ver qué espera, está Mendieta, de vuelta el palito Mendieta, viene el manual. Quería llevarse para quien, no pudo, de vuelta ahí. Tastavilla recupera Libertad, avanza, cuidado que quería llevarse, va. Y si de vuelta con Iván, ay, 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 señores, se desprende, va con todo, le deja para Iván. Cuidado que Merlini tenía. Pensé que lo iban a acomodar a Merlini, entraba el chico Fernández. El balón se espera por línea de fondo, va a ser salida, saca de meta para el 12. Frutería y verdulería Julia Estela, en el mercado de Itagua, frutas y verduras bien frescas en Frutería y verdulería Julia Estela. Sí, señores, cuando va a ser salida para Cabral, estamos con la información. La información de Sermi Tejidos. La banca de suplencia el 12 de octubre. Los suplentes de Pedro Alcides Sarabia, camiseta número 1, Mauro Cardoso, 5, Marcelo Paredes, 6, Danilo Ortiz, 8, Junior Brites, 20, Rubén Ríos, 23, Richard Salinas y 33 para José Ortigosa. Cuidado con Merlini, lo tiene cerca Espino, la jugó con Espino, la quireo que ha abierto primeramente, ya saca como puede César. Ayayay votó, cuidado que está habilitado. Vamos a ver qué dice el árbitro. Me parece que estuvo habilitado porque vota del jugador del 12, pero muchas gracias al asistente. Va a ser salida para el 12 de octubre. Resultados de cuarto de final, ida Nacional B, Obetense derrotó 1-0 al solo presidente Franco. El Ritter Escolar en Ciudad del Este derrotó 1-0 el 22 de septiembre. Encarnación Deportivo Liberación derrotó 2-1 al Deportivo Itapuense. Y el Sportivo Obrero derrotó 1-0 a Carapeguá. Son los resultados del partido de ida Nacional B, medio cupo a la intermedia. Caso no tenía que haber terminado, algo menos mal que terminó ahí la jugada, Juancito, porque si metía ese Libertad, se revisaba el VAR y iba a ser habilitado porque fue por el pie del jugador 12 de octubre, se desvía el balón. Sí, exactamente. Aquí un poco de desatención por parte de los jueces del compromiso que cortaron la jugada y por eso no es una jugada revisable y porque también no terminó entrando a la red ese envío por parte del jugador de Libertad. Otro golpecito, vamos a ver si Doldán lo tocaba. Vamos a ver a Quiñones, al juvenil. Me parece que es algo casual. A ver qué dice la imagen, Juancito. Algo casual, sí. Un choque normal que siempre se da, al menos en las jugadas de salida por parte de un equipo y el defensor central que siempre salta, al igual que el delantero. Un choque normal. Al menos no creo que sea sancionable por algún tipo de tarjeta o falta. Vamos a ver. En este caso estaba de espaldas por el 12, Sí, ¿no? sí. Y además por la estatura de Quiñones. Sí. Por eso simplemente. Porque no, si era, creo que estaturas iguales, creo que lo alcanzaba y lo superaba el 12 de octubre. Sí, de hecho que el árbitro mismo le dice al menos a un jugador de Libertad ahí, le hace la señal del no, que no fue nada, que no pasó nada. El único amonestado del compromiso, Juancito. Es Alexis Rojas en el 12 de octubre. Sí, señora, cuando el balón se espera por línea de fondo, se ganó un tiro de esquina el 12 de octubre, vamos a ver si lo podemos aprovechar. Sube Manetti, está también Da Silva. Espera, muchachito, le dice. Espera, muchachito, puede entrar ahí Da Silva. Vamos a ver si viene de vuelta un testazo. A ver si rompemos primero el cero con nosotros como en cada compromiso de Libertad. Autoriza, viene Palito, viene para quién, para nadie. Pasó con todo, señores. Le queda vuelta ahora el 12 de octubre. Vamos a ver si puede venir al centro. ¿Quién está ahí? Remate para quién, para nadie, a cualquier parte. Hablamos del número 15.
El chico Doldán, Juancito. Exactamente, tuvo la oportunidad del 12 de octubre, aquí un tiro libre de esquina que no fue un centro preciso, venían llegando Da Silva y compañía, no pudieron hacer contacto con la pelota, después el jugador Doldán terminó con la jugada. Es así cuando hubo falta, le dice sobre Cáceres. Va a ser tiro libre, deja rápidamente tan acomodado, está saliendo lento, seguro. Hablamos de Libertad, marcamos el tiempo de juego. El tiempo de juego 15 minutos de esta primera parte presentado por la cooperativa limitada. El marcador que presenta Selmi Tejidos. Sí, señores, desde los defensores del Chaco, fecha número 5, clausura. Está Libertad y 12 de octubre sin goles. Cooperativa limitada, 45 años sirviendo a la gente, sponsor oficial del Globo Itagüeño. Sí, señores, vamos a tener también los resultados de los partidos que ya se produjo. Con este compromiso se está cerrando esta quinta fecha, Juancito. Sí, exactamente, con este partido se está cerrando esta fecha que lo tiene más puntero que nunca a Guaraní. ¿Te parece? Y repasamos. Enseguida, señores, después de avance, cuidado, Libertad, está Merlino, deja de vuelta para el chileno, insiste de vuelta de día, avanza, baja muy bien Cáceres, otra vez está tocando, habilita por el sector de derecho, me parece que quiere meter ese balón, gana de vuelta ahí, allá no lo dejan acomodarse, y remató nomás Cáceres, pero alguien por el camino puso el pie, desvía la trayectoria del balón, Juancito. Aquí una jugada de peligro por parte de Libertad, recibió a placer Bautista Merlini entre dos defensores del 12 de octubre, después le quedó la pelota a Blas Cáceres que remató buscando el arco, se anticipó a esa acción Walter Rodríguez que estuvo atento, se tiró rápidamente y es córner para el equipo de Libertad. Sí, señores, cuando hay tiro de esquina por derecha, lo va a hacer el experimentado Cáceres, todos suben, cuidado Manenti, también César, va a autorizar el juez del compromiso, vamos a ver qué puede ocurrir, está Tacuara también. Dos experimentados, Da Silva también, cuidado Merlini, avanza, quiere caer el centro, vamos a ver si quiere acomodarse, allí no lo dejen acomodarse, cuidado, abierto, ganaron, no señor, le reventó y saca como puede ahí, los jugadores del 12 de octubre querían llevarse la contra, vamos a ver si viene la contra, 4 contra 2, no, y cobra falta, sí señores, hay falta para el 12 de octubre. Me parece que nos faltó más pierna e inteligencia, Juancito. Y sí, realmente, Pedro, partió con mucha velocidad. Creo que era Rodríguez, el jugador del 12 de octubre, quien había salido. Finalmente fue Rojas. Se anticipó Iván Piris. Creo que se hubiera apurado un poco más el jugador del 12 de octubre porque ya le venía pisando los talones el jugador del equipo de Libertad y lo tenía... si no estoy equivocado por los costados algún otro compañero, pero finalmente hay una falta a favor del 12 de octubre y fue amonestado Iván Piris. El árbitro interpreta que había cortado el avance de atrás el jugador de Libertad, de una gran posibilidad que tiene el equipo visitante a su favor. Es así, señores, me parece que teniendo 4 que estaban corriendo el 12 de octubre y 2 corriendo desesperadamente centrales de Libertad, me parece que podríamos haber aprovechado mejor. Pero ¿qué hizo Rojas? Quiso hacer el mismo, quería ingresar en el área. Pero por eso me parece que no vino el primer tanto, Juancito, ¿eh? Sí, se engolosinó un poco. Doldán. Parece que... Vamos a ver, señor. Sí, Jorge. Doldán. Vamos a ver, señores. Hay tiro libre. Vamos a ver si lo puede acomodar. Está González también. Vamos a ver. Remate muy cerca del poste izquierdo de Martín Silva, pero se desvió muy bien lo de Doldán, Juancito. Exactamente, gran remate el jugador del 12 de octubre buscando el arco, un remate seco por parte de Chávez, en este caso Nicolás Chávez, que remató directo al arco buscando el gol, estuvo cerquita el 12 de octubre. Vamos a ver, señor, otra vez se va para hacer el tiro de esquina. Vamos a ver, participativo, va a autorizar el juez del compromiso. Derecha viene el centro, viva el poste, ahora sí, ¡gol! ¡Gol! Poste, Ariel Núñez.
por la persona del Estadio Mayor del Chaco. La quinta fecha. Lo dice presente aquí era Doldán. Era Julio Doldán, ya saca el número 15. Libertad 0. 12 de octubre, en un momento, órale. A los 19 minutos de esta primera parte. ¡Pasito! Y me pregunto, ¿dónde estaba Nicolás Chávez anteriormente? ¿Por qué Sarabia no lo ponía? Porque está haciendo el mejor del compromiso hasta ahora digo bien, y también le facilitó un poco a José Ariel Núñez, que era el encargado anteriormente de las pelotas paradas. Fue Chávez a tirar el centro, se anticipó muy bien José Ariel Núñez en el primer palo, le puso la pelota servidita a Julio Doldán, que con mucha picardía ingresó en el segundo palo, le dio con todo al balón, la manda a guardar, y por eso decimos que el 12 de octubre le está ganando al equipo de Libertad por 1-0. Sí, señores, cuando hay tiro libre por el sector izquierdo para Libertad. Cuidado, muchachos. Pero no vengan temprano con este empate. Está Cáceres. Vamos a ver quién es el otro que se prepara. Vamos a ver quién lo puede acomodar. Va a autorizar Díaz de Vivar, el árbitro principal. 12 la barrera. Preocupado Cabral. Vamos a ver, señor, hay que sacarlo. Y si se viene un contra otra vez. Está Cáceres, corazón del área. Botono Amaya, ya sacan los muchachos. Y revienta como pueden ahí. Casi nos complicamos, Juancito. Exactamente, Pedro, hasta ahora la clave del 12 de octubre, buena presencia, buena marca, jugadores que van doblegando con la marca, casi siempre van dos, al menos a disputar una pelota, y eso es lo que hay que hacer en este caso, en este partido, no dejarlo libre a ningún jugador de Libertad, tratar de, si es posible, no dejarlo siquiera respirar cuando están cerca del área del 12 de octubre. Cuidado que tiene Iván de vuelta, ahora se le fue largo, era Cáceres de vuelta al experimentado. Vamos a ver. Ahí saca el centro. No me vengan con sorpresa, muchachos. No va por el brazo. Ay. ¿Es algo casual? No creo, Juancito. No creo, porque va a ser ya muy exagerado de así. Si esto por lo menos revisa. Exactamente. Creo que ni siquiera se va a revisar, al menos el árbitro hizo un poco la señal y ahora dice que se juegue. Perfecto, muchas gracias. Sí, porque los dos tenían brazos juntos, sí. Pero el frente tenía el de 12, pero no podía ni ser revisado. Así que el 12 de octubre está ganando por la mínima. Ahora hacemos a Selmi Tejidos de Celso Miranda, kilómetro 30, Itagua, Juárez Tejidos de Alambre, en eso Ferretería en Selmi Tejidos. Y aquí lo acompañó Ariel Núñez, se le quedó largo. Cuando ya está cruzando, revienta, sacamos como puede Libertad. Cuidado que quiere llevarse esta cuadra. Quiere ganar Iván de vuelta, pero muy bien el capitán. Ya está reduciendo. Está saliendo por el sector izquierdo. Lavadora San Agustín de Marcos Galeano, en Boquilla del Sur. Lavado Pulido en Cerón, Lavadora San Agustín. Y si te de vuelta avanza, vamos a ver qué hace el 12. Quiere habilitarlo, se les prende muy bien. Acomodando ahí para usar y si te de vuelta a ver qué pasó. Quiere ganar la posición, se le fueron más. Va a ser vamos a ver, me pareció que era para el 12, pero dice Díaz de Vivar, que es para Libertad. Tornería Salinas, trabajo de tornerías en general, tornería Salinas de Juan Salinas de Cuana Naranja. Y si te de vuelta, Pili de vuelta, el que está molestado en el compromiso, ganó la posición de vuelta, vamos a ver qué hace. Me parece que lo estamos viendo mucho mejor a Rodríguez, creo que lo acompaña muy bien, porque lo están sosteniendo. Ahí ya lo experimentamos Marcelo Díaz Jr., Exactamente, Pedro, realmente me está gustando el trabajo hasta ahora de los dos centrocampistas, lo de Chávez y lo de Rodríguez, porque a pesar de que en cuanto a posesión no está haciendo un partido bueno del 12 de octubre, a la hora de la buena marca, de tratar de quitarlo del partido a los jugadores de Libertad, lo están haciendo bien, y después, obviamente, cosa que también valió un poco para el gol, por la jugada previa, mucha velocidad a la hora de la salida, que era lo que principalmente le faltaba, digo bien, al 12 de octubre con Aguilar anteriormente. Buena dupla, hasta ahora se están entendiendo muy bien Chávez y Rodríguez. Así mismo, señores, con el pulsante que es Chávez. Ahí vamos a ver, muy bien, gana en el primer poste y acompañó la jugada de Doldán. Lo que siempre pedíamos, que siempre se acompañe el segundo poste, porque la sorpresa viene ahí, Juancito y Jorge, ¿verdad? Porque siempre el primer poste le busca para que pueda lanzar al otro sector. Que siempre era característico del fútbol paraguayo. Cuidado que avanza, se prende de vuelta. Ariel, vamos a ver si lo ve el compañero que ingresa aquí. Y si te hace la diagonal, vete el balón, vamos a ver, ganó la posición. Ay, señores. Ay, otra vez le quedó largo, Juancito. Exactamente, con respecto a lo anterior, creo yo que le facilitó un poco el trabajo también a Rojas que el juvenil Fernández
A diferencia de lo que hizo Doldán, no siguió la jugada y prácticamente le quedó frente a Espinosa, que estaba entre salir o quedarse, el jugador de Libertad, y eso le facilitó un poco la tarea al jugador del 12 de octubre. Y después una jugada que no la aprovecharon, salieron con mucha velocidad nuevamente, pero no pudieron invocarla, y eso desembocó a una jugada de peligro ahora para el equipo de Libertad. Sí, señor, cuando hay tiro libre para Libertad, rápidamente marcamos el tiempo de juego. El tiempo de juego, 25 minutos hasta la primera etapa, presentado la corporativa limitada. El marcador que presenta Ferretería Villafúa. Sí, señores, quinta fecha de clausura del Estadio Defensor de Chaco. Libertad está cayendo en lugar de 2 de octubre por la mínima. Vamos a ver qué ocurre de pelota parada. Está el chileno, está también ahí Merlini, lo vemos también ahí a Cáceres, ya se desprende también el chileno. Se queda Merlini por derecha, puede ser de zurda también Cáceres. Vamos a ver qué ocurre. Cuidado aquí, quisieron hacerlo de Pizarra. Le queda para el chileno, remata con seguridad a la mano del portero Cabral. Bodega C de Esteban González, hemos subido y esto lo gustó bien frío en Bodega C de Esteban González. Señores, lentamente, no nos apuremos, Cabral, vamos a jugar tranquilo, seguro. Después de cuánto, Juancito, decime por favor. Estamos en ventaja de vuelta en un compromiso. Cuando avanza de vuelta el 12 de octubre, vamos a ver qué puede hacer el chico. Insiste de vuelta, se desprende y gana la posición. Dale, métele, viene el segundo, viene el segundo. ¡Ay, señores! ¡Ay, señores! Le dijo no el travesaño. Recupera de vuelta el cenizo, está Ariel, pero hubo falta. Tremendo, me parece que era el chico de vuelta, Chávez. Decímelo, Juancito. Exactamente, Pedro, era Chávez nuevamente, el de la salida en primera instancia. Después la tocó, creo que era Doldán, y le quedó nuevamente a Chávez, que remató con la pierna derecha por el travesaño de Martín Silva. Hasta ahora sigue vibrando el travesaño, realmente está haciendo un buen partido el jugador Chávez, es que hay que rescatarlo una y otra vez. Así mismo, señores, los comentarios Juancito presentado por David Conexiones. Cuidado aquí, de vuelta para el despertador, que hace la mitad por el sector derecho, quiere venir ahí para Piri, cuidado, aquí, saquen los señores, se va a ir para el tiro de esquina y ganaron nomás, hay tiro de esquina, pero el último que tocó el balón, dice el de Libertad, protesta ahí Iván, vamos a ver, se le fue el último, el asistente le dijo, no señores, ahí saque de meta para el 12 de octubre. Ferretería Villafúa de Rubén Villafúa, antes de Martínez, casi con el Martínez, artículos de sanitarios, pinturas, herramientas en general, Ferretería Villafúa. Lentamente está acomodando Cabral, va a ser salida para el 12 de octubre. Electrodoméstico Leandro Tien, Teniente Martínez, casi general delegado de doméstico electrónica, vuelve en general apoyando al 12. Vamos a ver dónde puede caer el balón, necesita de vuelta bien el centro, quiere acomodarle por izquierda, para quién, para nadie, ya recupera de vuelta muy bien ahí el Núñez, que está incisivo, se le fue nomás. Largo por un costado, lateral para Libertad. AM Automotores Import Export en Avenida Japón, casi calle 2. Se ve la imagen que por el muslo se le cae, Juancito. Sí, se le cae por el muslo al jugador del conjunto de Libertad. Insiste de vuelta y tiene de vuelta el balón. Aquí el Libertad, que tiene mayor posesión de balón. Insiste de vuelta para el Libertad Cáceres. Habilita de vuelta, se desprende de vuelta para Mini. Habilita para el sector derecho para Piri. Cuidado que quiere venir el centro. Insiste de vuelta. Otra vez quiere acomodarse. Sale de la presión ahí del Ipacarayense. Insiste de vuelta aquí. El otro menudo lo deja de vuelta para Marcelo, el chileno. Vamos a que hace Báez, quiere sacar el centro. Cuidado muchachos, viene cerrando. No pasó nada, protestan los liberteños. El chico Fernández dice que hubo algo, Juancito. Exactamente, exclama el jugador de Libertad que le tomaron de la camiseta. A mi parecer no pasó nada, al menos en la primera repetición, en la primera toma de la imagen no me percaté. Vino el centro de Báez, se vino metiendo y no veo nada. Quiso cubrir el jugador del 12 de octubre, que también se venía cayendo, reclama. Así como había dicho el jugador de Libertad que le tomó de la camiseta, nada de eso pasó. No, señores, los dos se tiraron. César, por la experiencia, ya está saliendo Cabral. Ángel Márquez, concejal, vota lista 2, opción 6, vamos a renovar. No hay nada que ver en el bar varios días, no pasó nada, es algo casual. Si eso va a cobrar, todo se tiene que cobrar en el área. Vamos a ver, dígame quién está en el bar, mi querido Juancito. En el bar está el señor Fernando López. Bueno, juguemos, muchachos. No hay nada. Estos son los que a veces son innecesarios, oye, después llamar. Agilicemos, muchachos. Sí, algo demasiado casi
evidente y hay horror en la visión, creo que ahí es lo que los tienen que llamar, porque es así. Sí, y yo creo que también gran papel hacen también ahí los jugadores en sus reclamos constantes para que lógicamente el VAR ingrese a revisar, porque se trata de un equipo grande, lógicamente. No sé Y la TV también. No sé si es grande, pero por lo menos tiene capital, eso es lo que tiene. Ahí está. Hubo falta ya de Baez, no la vio la del árbitro, dio las concesiones. Marcamos el tiempo de juego. El tiempo de juego, 30 minutos de la primera parte, presentado por la Cooperativa Pago Limitada. Y el marcador que presenta Selmi Tejidos. Sí, señores, esta defensora de Chaco, fecha número 5 del clausura. Está cayendo Libertad, lo ganando sobre 1-0. Hasta los periodistas son muy sensacionalistas en las transmisiones, Pedro. No, te cuento lo de ahora. Por eso me quedé hasta el último, estaba viendo la previa. Vos sabés que ingresaron, me da tiempo, ¿verdad? Ingresó para hacer la parte precompetitiva a los equipos. Hablaron de la bondad de Libertad, hablaron que Libertad necesita, que Libertad esto, porque Olimpia ya perdió la oportunidad, Olimpia ayer perdió, Olimpia no debía de perder ayer, hoy Libertad no lo tiene que perder. ¿Para qué? Para que pueda seguir vivo en el torneo. Imagínense. ¿Y qué hace 12? 12 tiene que vivir también porque está ahí arañando también al fondo. Entonces, ¿qué es lo que queremos, muchachos? Vamos a hablar de los dos. Y por eso me vino un poquito también incómodo, porque después dice no se tiene que dar el lujo en Libertad de perder antes del 12 de octubre. Imagínense, ¿qué es lo que buscamos? Pero bueno, sabemos bien perfectamente de qué lado viene y del por qué. ¿Es así, Juancito? Sí, la verdad que sí. Y no solamente creo yo de este partido, porque hay veces que realmente le tienen ahí abajo. Cuidado, saquemos, señores. Hay gol de Libertad. Estaban todos parados viendo si le cobraban algo la falta por Tacuara. Todos quedamos estáticos. Todos nos quedamos mirando qué iba a decir el árbitro día de VAR. Estos errores y concesiones no los podemos dar a Libertad. No, señores, mírense. Ahí pensaron que iban a cobrar a Libertad y lo dejan rematar a Cáceres, que le cruza el otro palo a Cabral, que nada pudo hacer. Señores, en el Defensor de Chaco, quinta fecha del clausura, Libertad empata. Libertad 1, 12 de octubre, un momento el gol, Jorge. A los 32 minutos de esta primera parte. Juancito. Y tenemos que hablar, creo yo, de una concesión importante por parte de la defensa del 12 de octubre. Como lo estaba rescatando Pedro, quedaron parados los hombres del equipo itagüeño. En primera instancia, creo yo, que fue obviamente lo principal, en este caso, que le dio la ventaja al equipo de Libertad también cuando salió Pablo da Silva. No lo anuló por completo a Tacuara Cardoso, que recibió a placer, y de ahí partió la jugada en donde Blas Cáceres se encontraba frente al arco y establece el empate en el compromiso, lastimosamente antes de que se vaya este primer tiempo. Lo empata Libertad 1-1 hasta ahora, en un partido en donde en cuanto a posesión estaba haciendo mejor el equipo Bumarel. Jorge, me parece que nos quedamos embelezándonos, ¿verdad? Bueno, no pareció tampoco falta para decir que distrajo un poco a los jugadores del 12. Creo que le sorprendió un poco ese puntín de Tacuara que descarga ahí, y la arremetida de Blas Cáceres, justamente, que es su función, ¿verdad?, de llegada y para aprovechar. Y bueno, su remate, lógicamente, con su pierna predilecta, imposible para Cabral. Y acá si viene el segundo, eso vamos a ver. El balón se pierde por la línea de fondo, hay tiro de esquina. Hay tiro de esquina para el 12 de octubre. Cooperativa Pago Limitada, 45 años sirviendo a la gente, después oficial del Globo Itagüeño. Interesante este chico Chávez, Juancito, ¿eh? Sí, de hecho que me estoy centrando mucho en Chávez y en Rojas principalmente. Está haciendo un buen trabajo Rojas también, acompañándolo bien a José Ariel Núñez y llevando, o al menos tomando la iniciativa y con mucha velocidad por parte del 12 de octubre, cosa que le venía faltando al equipo itagüeño. Hay tiro de esquina por derecha, otro de Chávez. Vamos a ver si viene el segundo. Otra vez no queda nada. ¡Ay, ay, ay, señores! ¡Ay, ay, ay! Pasó de todo ahí en el área chica de Silva. Decímelo del por qué no vino el segundo, Juancito.
el centro que vino al primer palo, se metieron dos hombres del 12 de octubre, creo que fue Benítez y Rodríguez, si no estoy equivocado los que se metieron. Vino llegando, quedó trabada la pelota, después el semi-rechazo por parte del hombre de Libertad le quedó a José Ariel Núñez, que no llegó a tiempo para embocarla, o si no hubiéramos estado cantando el segundo del 12 de octubre. ¿Después de cuánto estamos teniendo a un jugador que estamos utilizando esa pelota parada, eso de las esquinas, que en muchas ocasiones ni sombra lo damos, pero aquí sí, aquí me parece que estamos teniendo a un jugador que por lo menos sabe de los centros, Juancito, ¿eh? Y creo que Saravia trabajó en eso, porque al menos eso es lo que se nota, ya que anteriormente si no era Salinas, era José Ariel Núñez el de los envíos. Los quitó un poco de ese trabajo, de ser ellos el que tire los centros, y le dio una función específica a José Ariel Núñez, el de meterse al primer palo, el de tratar de anticiparse, el de tratar de recibir la pelota en ese sector. Creo que hasta ahora le está funcionando, al menos en todos los tiros libres de esquina que tuvimos hasta ahora, pero hay que aprovechar un poco más también los hombres que llegan después en segunda instancia. Cuidado, señores, que se desprende de vuelta Libertad. Vamos a aprovechar de vuelta rápido. Marcamos el tiempo, don Jorge. El tiempo de juego 35 minutos de esta primera parte, presentado por Selmi Tejidos, el marcador que presenta a M Automotores. Sí, señores, pues estamos hasta el 2 de octubre en el Estadio Defensor del Chaco. Libertad y 2 de octubre empatan 1-1. Fecha número 5 del torneo clausura. AM Automotores Import Export, Avenida Japón, esquina calle 2. Señores, y lo importante también en el medio de lo que está haciendo también González ahí, vemos que está metiendo piernas, está metiendo pie, es lo más importante. No es que se está resguardando con eso, Juancito, ¿eh? Sí, la verdad que sí. González, que también por momentos se mete un poco al medio. Cuando la jugada es por el sector derecho, o al menos por el izquierdo de la salida de Libertad, hace un poco de esa rotación del equipo itagüeño. Se cuelga un poco sobre el sector derecho, y González se acuesta un poco por el sector del medio campo, y sí, al menos mucha velocidad en cuanto a esa salida es lo que estamos viendo en el 12 de octubre con la incorporación de estos jugadores, que al menos lo de Chávez y lo de Rodríguez que llegó recién, y lo de Chávez que no venía teniendo minutos. Cuidado, señor, que quisieron hacer la misma jugada de vuelta del tanto, el empate, insiste de vuelta Libertad, hasta 3-4 de cancha, lo tiene de vuelta para Cáceres, lo va a dejar de vuelta y que sube el chico. Vamos a ver, Quiñones, insiste, ay, señores, no lo dejen acomodarse, cuidado el bote, ahí está Merlini, se tira, sabemos que Merlini le gusta mucho ahí, ser acuático, el balón se va por un costado, va a ser lateral para el 12 de octubre. Ahí lo advierte Díaz de Vivar justamente, para que de repente no vuelva a suceder eso y no simule. Sí, porque no le toca a César, mira, retira rápido la pierna y él se tira, ¿eh? Bastante piletero. Muy acuático, sí, le gusta el agua y le gusta tirarse. Señores, Garnero está molesto también. Aquí, señores, tenemos ventaja otra vez. Podemos con Libertad cuando el manual para el 12 de octubre. El líder de letreros, Guasubia, kilómetro 34, impresiones y colocaciones de letreros en general. Ay, no quiero más doble. Cuidado, señores. Muchas gracias. Eso es lo que más nos duele. La pelota que nos envían ahí, digamos, a espalda de los centrales. Entró Iván. Y mira qué le pasa a Ramón. Salida de Cabral. Y me parece que muy abajo lo toma el balón. Muchas gracias, señores. Se va sobre el travesaño. Y nos salvamos, Juancito. Dudó un poco Mendita para salir a esa acción. También creo que tardó un poco el jugador de Libertad para mandar esa pelota a Iván Franco, y eso lo descolocó un poco al jugador del 12 de octubre. Después quiso tirarla por encima del arquero, el jugador de Libertad, y la pelota que se va por encima del arco. Impresionante cómo están, digamos, la posibilidad de Oldán. Está también ahí Chávez con Núñez, impresionante, señores, cuando tiene de vuelta el 12 de octubre. Qué buena habilitación, pero está en posición fuera de juego. Pero me parece que viene el segundo. Ay, quiero verlo. Hubo gol, pero hay, señores, posición fuera de juego. Muy bien lo de González. No sé si él ya estuvo hace rato ahí o el pase fue, digamos, no fue tan rápido. Queremos ver otra vez la imagen. Vamos a ver qué pasa. Sí. Ay. Me parece que
¿Le faltó ahí rapidez a José Ariel, Juancito? Sí, le faltó un poco de rapidez al pase y también venía saliendo rápido el jugador de Libertad, hay que decirlo, le hizo un poco de esa trampa, la famosa trampa de los el jugador de Libertad al jugador González que venía llegando. Eso puede ser, digamos, una posibilidad de solución de lo que vimos acá, porque en 2 oportunidades ya lo hemos hecho, Jorge, pero se quedaron en posición fuera de juego. Me parece que podemos aprovecharlo de esto, Jorge. Sí, claro. Depende mucho, lógicamente, del lanzador, en este caso, de la precisión y también en no caer en la trampa de los aires. Es así, señores, cuando el balón se espere por un costado va a ser el lateral en su terreno para el 12 de octubre, lo va a hacer el Palito Mendieta, marcamos el tiempo de juego. 40 minutos de esta primera parte presentado por Lavero San Agustín, el marcador que presenta Bodega SI. Desde el Estadio Defensor del Chaco, por la quinta fecha del clausura, Libertad y 12 de octubre empatan 1-1. Lavero San Agustín de Marcos Galeano en Boquete del Sur, Lava Pulido Encerrados, Lavero San Agustín, Bodega SI, Esteban González en Guasubirá, Vegas todos los gustos en Bodega SI. Tenemos al chileno Báez, la habilita de vuelta para Cáceres, salió de su posición, avanza de vuelta. Cuidado, señores, vamos a sacar como pueda. Chávez también ganó la posición, no pasó nada, dice el árbitro. Vamos a ver si viene la contra, vamos a ver si viene la contra. Vamos Ariel a ver cómo mete el balón. Ahora sí, viene, remátelo. Por Dios, dígamelo. ¡Gol! Sí, señores, dígamelo, y totalmente habilitado. Sí, señores, se ve el compromiso, el segundo para el 12 de octubre. Y lo dijimos, como dijo Jorge, necesitamos precisión en los lanzamientos. González le tiene uno y lo concretó, señores. Se mete ahí entre los centrales. No la pudo hacer Silva. Segundo para el 12 de octubre. Contra la cachetada de Bumarelo. Estoy defensor del Chaco. Fecha número 5. Libertad 1. 12 de octubre 2. Momento de gol, Jorge. A los 42 minutos de esta primera parte. ¡Juancito! Qué lindo es verlo así al 12 de octubre, qué lindo es verlo así a José Ariel Núñez, fuera de todo trabajo de marca, solo, libre, para hacer lo que quiera. Y eso hizo José Ariel Núñez, agarró la pelota y siempre miró al arco, lo encaró, lo amagó al central de Libertad, hizo lo que quiso. Y es así como lo queremos ver siempre, Saravia, al mago José Ariel Núñez, que partió el pase directo a la pierna de Jorge González, que, como estaba diciendo Jorge, le faltaba un poco de precisión también, no solo a él, sino a los otros jugadores del 12. La aprovechó el Torito González, la mandó a guardar y por eso decimos que el 12 de octubre está ganando a Libertad por 2-1. La tercera, Jorge, lo invocó de primera González. Así es, un mediocampo rápido, de doble rápido del 12 de octubre, en donde le está dando dolor de cabeza al elenco Bumarelo y donde Ariel Núñez justamente se dirige como asistidor. En este caso se le dio al Torito González, no festeja por ser justamente ex liberteño, para el globo itagüeño, que ya venía acechando con otras jugadas muy claras, inclusive más punzante el 12 de octubre que el Libertad, ¿no? Así mismo, señores, 2-1. Y lo dijimos que podíamos. Y lo podemos, señores. Ahí la pelota de vuelta. Era tan evidente esta posición, por eso el asistente ya lo alza. El banderín para no perder mucho tiempo. Salida para Libertad. Generalmente cuando es para jugada de gol, nomás es que se espera y que termine para que el VAR, cuando esta clase de jugada, se anula rápidamente. Viste que hace rato lo de Libertad y favoreciéndonos a nosotros, Jorge. Viste que alza, pensando que el de Libertad estaba, pero no, ¿por qué? Porque la pelota lo envía el jugador del 12. Pifia el balón y envía atrás. El asistente alza el banderín, pero la pelota estaba en el área. Cuidado, ahora Ariel. Y ahí queda el jugador de Libertad que no se avivó. Porque si se avivaba el líder del jugador de Libertad, venía ahí el primero, ¿te acordás? ¿Te acordás, Juancito, verdad? Y a eso te dije, no se avivó ahí, entonces pensó,
Pero si era gol y revisaba el VAR, era legítimo gol. Pero me parece que algunos jugadores no se están despertando en este momento. Vos tenés que concretar nomás eso y después que ocurra lo que ocurra. Sí. ¿Es así, Jorge? Así mismo. Así es, Juancito, ¿verdad? Sí, Buscalo, meterlo y después si te dice que no. claro. Pero tenés que hacerlo. Cuidado, señores. Avanza Merlin y hace la de lo van a hacerlo de uno de otro. Cuidado, lo va a quedar detrás. Acá se le ganó las posiciones muy bien aquí. Qué bien Eduardo Rodríguez, señores, cuando habilita de vuelta para el palito. Y si de vuelta palito, tiene el balón palito. Avanza si no está Doltán por ahí cerca. Avanza si quiere hacer el autopase, pero no pudo. Ya recupera Pirilla, está saliendo Libertad. Cooperativa de Paquilita, 45 años sirviendo a la gente, puesto oficial del Globo Itagüeño. Sí, señores. Ay, saquen los muchachos. Me pareció que podría ingresar ahí. Sí, señores, por eso dije, no día de Vivar, no día de Vivar. Le cobra indirecto. No puede ser día de Vivar si los dos no es un pase directo. No, señor, cae ahí al jugador. El jugador no es que quiere. Mira lo que pasa. Ahí viene la imagen. Ahí está. ¿Y viste? No es que él quería pasarle al arquero. Mira. ¿Es así? Sí, trata de dominar y se Sí. pica largo, no Está es bien un si pase le deliberado. acomodaba. Me parece que acá es muy quisquilloso con nosotros día de Vivar. Otra vez día de Vivar. Otra vez con nosotros día de Vivar. Acá en casa hemos sufrido contigo y hoy estamos sufriendo de vuelta. Señor, está Defensor del Chaco. Quinta fecha. Clausura Libertad. Está cayendo, lo gana 12 de octubre por 2-1. ¿Hasta cuándo jugamos, Juancito? Vamos hasta los 47 minutos. Esto es lo que él estaba detrás. ¿A cuántos metros tuvo Jorge? Él no vio. Simplemente que los jugadores ahí cobró. ¿Quién lo cobró? Lo cobró Franco. Ahí le habla ahí le indica al árbitro Iván Franco el que cobra la falta. Se equivoca también el arquero aquí. Yo creo que tenía que haber reventado nomás con el pie por las dudas, ¿verdad? Porque hoy día no puedes confiar. Pero a muchos ya ocurrió así, Jorge. Mucho. A muchos ocurre así, porque no se cobra. Un error técnico aquí del día de Vivar. Es quisquilloso, ¿no? Con nosotros, Error técnico, es medio gol prácticamente. Claro que es medio, imagínate, nada, es como un penal con barrera. Señores, que se haga justicia, por favor. Autoriza el día de Vivar, estemos atentos, muchachos. Ay, muy bien. Bien. Sí, señores, tiene que terminarlo. Día de Vivar. Hay que terminarlo, vamos a ver. Ganó la posición de vuelta. Se va con todo el 12 de octubre. No perdamos, muchachos. Vamos a tener esa posesión, vamos con todo. Aquí tiene que terminar. Vamos a ver qué dice Día de Vivar. Nada más. Final del primer tiempo. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. Si esto ocurre en varios partidos, todos tenemos que cobrarlo. No solamente cuando Libertad está de ventaja. Porque te apuesto, si esto estaba en el área de Libertad no lo cobraba. Increíble cómo se queman los supuestos árbitros capacitados, ¿eh? Increíble, señores. Estamos en el entretiempo, nos quedamos con el comentario intermedio de Juancito en una presentación de... Cooperativa de Paquilita. Juancito. Muy bien, finalizó el primer tiempo de este compromiso entre Defensores del Chaco por la fecha número 5. Está ganando el 12 de octubre, el visitante en el Defensores del Chaco. Buen partido hasta ahora del 12 de octubre. Creo yo que al menos hemos visto chispazos de buen fútbol, sobre todo en las cercanías, al menos en los minutos finales de este primer tiempo. Un 12 de octubre con un mediocampo rápido, recuperador, por supuesto, y cosa que se le venía pidiendo a Hilary Ríos anteriormente, tratando siempre de anular al rival, yendo y alternando uno y el otro a la hora de la marca, la recuperación y por supuesto tener una defensa atenta, que era lo que también veníamos pidiendo, porque con Danilo Ortiz sucedía mucho en cuanto a errores, en cuanto a desorden, en cuanto al no entendimiento por parte de la defensa. Creo yo que con Manenti también se está haciendo un buen trabajo para rescatar obviamente la parte de atrás. Rodríguez bien, atento, rápido, bien también a la hora de los pases, siempre con precisión principalmente. Y cité yo en la jugada del gol, en la jugada del segundo, el trabajo de José Ariel Núñez, que todos saben que él, las veces que jugó un poco más adelantado y fuera de ese trabajo de marca, ese trabajo de retroceder, de ayudar a la zona defensiva, siempre le costó un poco más.
Y hoy, por ejemplo, obviamente todo va de la mano con la inclusión de los dos centrocampistas. Le facilitó un poco más el trabajo a José Ariel Núñez, jugando bien arriba. Y porque también Libertad, digamos, en este compromiso no está siendo un equipo que le está complicando al 12 de octubre en cuanto a llegadas. Y eso también, digamos, que le permite a José Ariel Núñez tomarse un poco más de libertad. Vimos eso en la jugada previa, al menos del primer gol, después en otras ocasiones también que no aprovechó el 12 de octubre, y en la jugada del segundo tanto una calidad, una buena técnica por parte de José Ariel Núñez que le habilitó y le dejó prácticamente frente al gol al Torito González, que también estaba haciendo un partido correcto, estaba haciendo un buen partido en cuanto a la marca, en cuanto a la rapidez en la salida. Y por supuesto, se están ayudando entre todos, que es lo principal. Muy pocos errores, hay que decirlo, por parte del 12 de octubre, porque se sabe que contra estos equipos siempre tratar de cometer los menos errores posibles y tratar de estar atentos siempre en las oportunidades que te toca. Y eso hizo el 12 de octubre. Si bien desaprovechó algunas ocasiones, hizo un partido atento, principalmente a la hora de la marca. Finalizó entonces el primer tiempo, lo gana el 12 de octubre por 2-1 el equipo de Libertad. Iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Es momento de actuar. Paraguay nos necesita. Si sufrís violencia, si te sentís amenazada, si tu vida corre peligro, siempre hay un punto Farma cerca tuyo con el que puedas contar para pedir ayuda. Ahí tenés un lugar seguro. Pedí en mostrador Tapabocas 37 y se activará nuestro sistema un protocolo de alerta que comunicará directamente con la central telefónica del Ministerio de la Mujer. Tapabocas 37. Palabras que salvan vidas. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33,5. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33,5, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Petropar Itauguá. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Sport Training Pro Itauguá, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, Casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itauguá. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores.
con solo mirar. Juntos estamos superando la pandemia. Sigamos cuidándonos y cuidando a nuestros familiares. Si todavía no te vacunaste, acudí a los vacunatorios. Esta pandemia la superaremos juntos. Este es un mensaje de Willy Delgado, concejal municipal 2021. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Pinoleche y vos, unidos por tu familia. Protégete con Pinoleche, que elimina hasta el 99,9% de bacterias y gérmenes. Usa el desinfectante aerosol en todas las superficies. Limpia tus pisos con el desodorante antibacterial con aromas que perduran. En cocinas y baños, aplica gel lavandina. Y para objetos de alto tráfico, usa el multilimpiador desinfectante 3 en 1. Pinoleche y vos, más que nunca, unidos por tu familia. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José 2 de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail. Exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas. Según Código Laboral, nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. Llámanos, escribinos, vende más en la radio más escuchada. Fin de espacio publicitario. Sintonízanos www.itahuapotí.com, la web itagüeña para el mundo. Más música, más deportes, más noticias. 101.7 Itahuapotí, 101.7, iluminando todo el país. Para vender más, tenés que publicitar en la radio más escuchada. Comienzo de espacio publicitario. Es momento de actuar. Paraguay nos necesita. Si sufrís violencia, si te sentís amenazada, si tu vida corre peligro, siempre hay un punto farma cerca tuyo con el que puedas contar para pedir ayuda. Ahí tenés un lugar seguro. Pedí en mostrador Tapabocas 37 y se activará en nuestro sistema un protocolo de alerta que comunicará directamente con la central telefónica del Ministerio de la Mujer. Tapabocas 37. Palabras que salvan vidas. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping, variedad, comodidad, seguridad, San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itagua. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33 y medio. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itagua, kilómetro 33 y medio, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Petropar Itagua.
Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, en cada etapa de tu vida. Sport Training Pro Itagua, al servicio de la ciudadanía, ofreciendo un ambiente agradable y con todas las medidas de seguridad sanitarias vigentes, con las modalidades Funcional Cross, en estos horarios 5:30, 7 horas, 8 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas y 18 horas. Cross Training en estos horarios 17 horas, 19 horas y 20 horas. Musculación de 7 a 11 horas y de 14 a 21 horas. Los sábados de 14 a 18 horas. Funcional Free. Agenda tu horario al 0985-238-311. Te esperamos en Cabo Gilberto Fernández, casi Virgen del Rosario. Sport Training Pro Itagua. Como no somos los únicos, decimos ser los mejores. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Juntos estamos superando la pandemia. Sigamos cuidándonos y cuidando a nuestros familiares. Si todavía no te vacunaste, acudí a los vacunatorios. Esta pandemia la superaremos juntos. Este es un mensaje de Willy Delgado, concejal municipal 2021. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Itagua Deportivo. Itagua Deportivo. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Estamos arrancando con la transmisión de este segundo tiempo entre en el partido, entre el conjunto de Libertad que está oficiando de local en el Defensores del Chaco ante el 12 de octubre. Partido correcto, al menos hasta ahora, si se puede decir de alguna manera, por parte del 12 de octubre que lo está ganando por 2-1. Ya están los compañeros nuevamente para el segundo tiempo que estará comenzando enseguidita nada más. Repito, está ganando el 12 de octubre por 2-1. El primer gol del jugador Julio Doldán. El empate en este caso para el equipo de Libertad lo hizo Blas Cáceres y el segundo para el 12 de octubre lo hizo Jorge el Torito González. Vamos a ver cómo se plantea este segundo tiempo, si es que el conjunto de Libertad recurre a algunas variantes. Creo que Sarabia al menos puede seguir con este mismo equipo porque, repito, está haciendo un partido, no sé si muchos van a decir también correcto, pero al menos regular en este compromiso. Sin más preámbulos, ya lo saludamos nuevamente a nuestro compañero Pedro, el relator de este compromiso para el inicio del segundo tiempo. ¿Qué tal, Pedro? Sí, de vuelta aquí, señores, aguardando ahora el segundo tiempo. Me parece que lo más importante es sacar los 3 puntos, como sea. Este es el momento donde me parece que Juancito y Jorge van a coincidir que no es cuestión de jugarlo bien, porque a veces jugar bien y perder, pero por lo menos hay que sacar resultados. Lo que necesitamos es, no importa si nos aferramos ahí en el arco y contragolpeamos, pero sí necesitamos los 3 puntos, Jorge. Así es, imperiosamente. Sumar a 3 y lógicamente que hay que ser inteligente en esta segunda parte para poder llevarnos estos 3 puntos de oro. Sí, señores, todo listo, día de Vivar. Una perlita también de el primer tiempo al final. Comenzó el segundo tiempo. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Vamos de vuelta con el balón por el sector izquierdo. Va a ganar la posición. Vamos a ver, quiere girar. Muy bien aquí. Vamos a ver quién era el chico. Insiste de vuelta, avanza. Llévenlo, acomódelo, insiste de vuelta. Otra vez el servicio Ariel. Le va a quedar de vuelta a Rodríguez. Viene el remate. El potente remate aquí del volante. Llegó de vuelta el 12 de octubre al inicio del segundo tiempo, Juancito. Exactamente, avisó el 12 de octubre en la primera del compromiso, creo que fue Rodríguez
o Chávez finalmente, el que le pegó Savio tras una jugada en primera instancia en donde estuvo participando José Ariel Núñez. Le quedó a Chávez, que al parecer es un jugador que le gusta animarse a pegarle al arco, porque en el primer tiempo había tenido una oportunidad, la pelota que se había estrellado en el travesaño del arco de Martín Silva. Ahora vuelve a intentar Chávez. Creo yo que es un acierto lo que está haciendo, el intento de remate, el intento de sorpresa que le faltaba y mucho al 12 de octubre. Cuidado que va de vuelta Cáceres, habilita de vuelta ahí para Páez. Insiste de vuelta Torre, era Iván, sí señor, Iván insiste de vuelta, otra, vamos a jugar como ahora está Páez. Está por el sector derecho, quiere sacar el remate, cuidado, que Piri se va con todo, insiste de vuelta, lo tiene muy cerca el otro Páez. Insiste Jorge de vuelta otra vez ahí, hablamos del experimentado Cáceres, acomoda vuelta por el sector izquierdo, vamos a ver si gana la posición, cuidado, le ganó Espínola, saca como puede, hablamos del central, el que lo tiene ahora, insiste de vuelta otra vez, cuidado, Cáceres ganó la posición, ya está recuperando el nosotros, vamos a ver qué puede hacer si viene la contra, Sapuro, ingresaba por el sector izquierdo Doldán, me pareció que no alzó la mirada aquí para acomodar el balón, Juancito. Sí, pareciera ser que se desesperó un poco ante la salida el jugador del 12 de octubre, que tampoco quiso complicarse tanto, intentó el pase largo, pero no lo encontró a ningún compañero. Sí, señores, cuando ya está recuperando vueltas 3/4 de cancha, Libertad. AM Automotores, Import Export, Avenida Japón, esquina calle 2. Insiste de vuelta, cómo está presionando ahí, hablamos muy bien. Desde González, insiste de vuelta, ay, señor, esta cuadra baja, recupera de vuelta ahí, bandeja de vuelta para Marcelo. Marcelo tiene cuidado, que arrastra el piso, recupera, ya está saliendo el 12 de octubre. O sea, por el muchacho, meterlo bien el balón. Aquí lo tenemos a Doldán, insiste de vuelta, viene la contra. ¿Qué posibilidad no tiene el 12 de octubre? No va a llegar, llegó nomás, insiste de vuelta. No, ¿qué pasó aquí? Teníamos chances por lo menos de tener ¿Sintió algo el jugador del 12? Doldán, ¿verdad? Sí. Ahí sí, vamos a ver. Por eso creo que no hizo el pique. Ay, señores. Es en la parte superior del muslo izquierdo, Juancito. Sí, exactamente. Ya pudimos observar eso en la jugada en donde estaba saliendo el 12 de octubre, y por eso también no se esforzó tanto el hombre del equipo itagüeño, que al sentir, no sé si algún pinchazo, un pinchazo, y se lanzó al piso. Hay que ver qué tan grave es, si es que necesita salir del partido, cosa que creo se va a dar. Estaba corriendo el hombre del 12 de octubre, intentó inclusive el pase en esa acción donde lo tenía enfrente a Iván Piris, ya prácticamente sin tanto esfuerzo, y está tendido en el piso. Ahora está siendo atendido por la sanidad médica. Vamos a ver si es que sigue en el partido el jugador Doldán. Me parece que ya no, Jorge, porque si ya tenés un estirón, me parece que no hay necesidad de exponerle al jugador. No, claro, y él debe ser consciente también de eso, y también los médicos en este caso, ¿verdad? Por ende, entonces ya llaman al primer reemplazante. Vamos a irnos con el cambio obligado que tiene Sarabia. Estamos con la información. La información que presenta la cooperativa limitada. Se va a retirar con la camiseta número 15, repetimos, ¿Ya se retiró? No, ya se retiró Julio Doldán, camiseta número 15, y está para ingresar con la 23, Richard Salinas, en el 12 de octubre. Picote, que está muy bien por ese sector con González y Doldán, Sí. Cómo estaban manejando perfectamente, Sí. Y vamos a ver. Sí, Lo raro es, verdad, que apenas inició el segundo tiempo, ¿verdad? Que capaz que no sé si ya estaba de por ahí con alguna molestia ante el primer tiempo, o con ese masaje un poco no le ayudó mucho. Una lástima, ¿no? Claro que sí, señores, porque se veía muy bien por ese sector. Jugábamos muy bien por ese sector, se complementaban perfectamente. Y vamos a ver qué ocurre aquí con Richard, que ya ingresó, está de vuelta a mitad de terreno, quiere recuperar, quiere salir jugando el 12 de octubre. Vamos agradeciendo a LD Letreros en Guasurá, kilómetro 34, impresiones y colocaciones de letreros en general. Marcamos el tiempo de juego. El tiempo de juego, 5 minutos. Esta es segunda etapa, presentada por la cooperativa organizada, el marcador que presenta Tornería Salinas. Es así, señores, estamos en el estadio Defensor de Chaco por el clausura fecha número 5.
Libertad está cayendo, lo gana 2 de octubre por 2-1. Selmi Tejidos, Celso Mineral, kilómetro 30, Itagua, fábrica de tejidos de alambre, Nexo, ferretería en Selmi Tejidos. Hiciste de vuelta, avanza, vamos a ver, cuidado, está Gonzalo, no pudo, ya saca, recupera vuelta Ariel Núñez. Vamos a ver qué hace Richard, ya se acomoda por izquierda, al otro sector va Palito también, vamos a ver si lo habilita perfectamente, que bien, vamos Richard, abre todo largo, no, en la primera jugada, en la primera toquecito de balón. Me parece que no sé si se apuró o lo tocó muy largo, Juancito. Creo que le picó antes la pelota a Richard Salinas, que nunca pudo controlarla en esa acción. Y lastimosamente, valga el juego de palabras también, llegando a fondo de cancha, entrando dentro del área, salió el arquero de Libertad, no pudo controlarla nunca Salinas, que ya se nota, va a estar siendo el complemento, en este caso en la salida de José Ariel Núñez. Cuidado, señores, que lo acomodan. Este palito de vuelta lo va a dejar para quién, para Marcelo. Ay, señores, viene el centro, sáquelo, no le habló el arquero. Me parece que era para el comodando. Se hiciste de vuelta a Libertad. Lo va a dejar para acá. Se le habilita el otro sector que quiere venir de vuelta a la Espino. Lo vamos a ver más atrás. Lo va a dejar de vuelta para el Chico Quiñones. Está tocando en su terreno Libertad. Verdulería y frutería Julia Estela en el mercado de Itagua. Frutas y verduras bien frescas en Julia Estela, verdulería y frutería. Hiciste de vuelta, se va, está por la línea, viene Piri. Menos mal con seguridad la mano del portero Cabral. Y más está utilizando la derecha. Libertad, Juancito. Exactamente, Pedro, nuevamente bastante posesión del equipo de Libertad en este comienzo del segundo tiempo, apostando por el sector derecho y un poco de un 4-5-1, si se puede decir de alguna manera, por parte de Pedro Saravia para con su equipo, metiéndolo nuevamente a Torito por momentos en el medio, acompañando a Rodríguez, que es el que está jugando un poco más retrasado, y Chávez tirado un poco más por la derecha también. Vamos a ver si es que se da otra vez el mismo trabajo por parte de los mismos hombres en este segundo tiempo. Eso sí cierra el comentario de Juancito, presentado por Ferretería Villasboa. Hiciste de vuelta, ya recupera Libertad, está Marcelo Díaz. Hiciste de vuelta, avanza este territorio el 12 de octubre. Lo quieren presionar ahí. Ven por un costado, lo tiene Salinas. El otro sector está González. Lo tenemos también a Rodríguez. Está Chávez. Hiciste de vuelta, cuidado que viene el centro. Sáquelo, muchachos. Quedó abollando, pero ya recupera de vuelta Libertad en los pies del chileno. Lavadero San Agustín de Marcos Galeano, en Boquete del Sur, Lavadero Pulido en Cerrado, Lavadero San Agustín. Hiciste de vuelta, vamos a ver, lo presiona y gana la posición. Ahí dice César, avanza de vuelta, otra vez tiene que salir. Bueno, hubo falta, dice el árbitro, lo tocaron, vamos a ver, me parece que no, pero va a ser amonestado el jugador del 12 de octubre. Hay tiro libre, 3/4 de cancha para Libertad. El otro amonestado el 12, Juancito. Amonestado Jorge el Torito González, que llegó un poco tarde a esa acción, lo tocó al jugador de Libertad, fue amonestado. Entonces Jorge el Torito González, camiseta 27 para él. Eso sí, señores, cuando hay tiro libre, 3/4 de cancha para Libertad, lo va a hacer Cáceres. Cuidemos, muchachos, aquí. Vamos a tratar de retrasar y no tengamos de vuelta alguna perlita de Díaz de Vivar. Cuidado por derecha, va a venir el centro, segundo poste. Lo ganó ahí Espino, la baja de vuelta, vamos a ver qué hace, insiste Libertad. Saca como puede César, avanza de vuelta, quiere llevarse ahí el chico, vamos a ver, saca, va a insiste de vuelta, era Chávez, acomoda, revienta, saca como puede, va, ay, señores, se le escurre el balón ahí al jugador del 12 de octubre, está saliendo, y que solo, ciérrelo, señor. Y va a ser saque de meta, claro que sí. Va a ser saque de meta para el 12 de octubre. Tornería Salinas, trabajo de tornerías en general. Barrio Naranja de Juan Salinas apoyando el 12. Lo vemos a Manenti, que está teniendo un poco más de trabajo también. Cabral le está acomodando. Déjame a mí lo dice. Sí, señor. Va a ser salida para el 12 de octubre. Bodega de Sigue, Esteban González en Guasudira. Veías todos los gustos en Bodega de Sigue. ¿Cómo te quedó andar? Es un gran jugador, muy buen jugador. Me parece que estábamos sosteniendo muy bien ese sector, complementándose justo cuando me parece que estaba subiendo y ocurre esto, Juancito. Sí, exactamente. Lastimosamente, que creo yo que estaba haciendo, no sé si el partido consagratorio también, pero estaba tomando confianza, al menos Doldán, después de los otros partidos en donde le tocó ingresar, y lastimosamente le sucede eso a él y al 12 de octubre, que tiene que retirarse por una lesión.
Marcamos el tiempo de juego. El tiempo de juego, 10 minutos de esta segunda parte, presentado por la Cooperativa Limitada. El marcador que presenta David Confecciones. Es así, señor, está el defensor del Chaco. Fecha número 5 del torneo clausura. Y si ganamos, no pasó nada, claro que sí. Va a ir a las manos de Silva. Libertad está cayendo, lo gana el 12 de octubre por 2-1. Ferretería Villas Búa, en Díaz de Martínez, Casi Coronel Martínez, artículos de electricidad, pintura, sanitarios en general, Ferretería Villas Búa. Si te Cáceres no pudo Tacuara, quiere que le cobre, no pasó nada. Tranquilo, seguro. Cabral está saliendo el 12 de octubre. David Confección, la prenda que viste los clubes de la Liga Itagüeña, viste Itagüá Deportivo y nos protege aquí en Río Itaguatú con los mejores tapabocas en David Confecciones. Parece que algo raro vamos a ver en la tabla de posiciones si tenés después, Juancito. ¿Quiénes son los últimos? Increíble, imagínense. Si ustedes me dicen al inicio... El campeón y el vice. El inicio... De la apertura. De este torneo, nadie lo iba a creer, ni mucho menos el peor pesimista. Tenemos a mano, Juancito, estamos con la información. La información que presenta el Electrodomésticos Ñandú. Cuidado, señores, menos mal, pero me pareció que ya terminó, pero dice que no hubo posición adelantada, insiste de vuelta, viene Merlín y ganó la posición. Hay tiro de esquina para Libertad que se va con todo rápido, Juancito. La tabla completa: Guaraní puntero con 13 puntos, River segundo con 10, Cerro Porteño tercero con 9 puntos, Sol de América cuarto con 8 unidades, Sportivo Luqueño en la quinta posición, 7 para Luque, sexto Nacional con 5 puntos, Guaireña en la séptima ubicación con 5, 12 de octubre octavo con 4, Libertad noveno con 3 y Olimpia último con 3 también hasta ahora con esta victoria parcial del 12 de octubre. Cuidado que viene el tiro de esquina, primer poste, sáquelo Kevin, sacó aquí. Hablamos del 13 de octubre, ya recupera de vuelta hasta el chileno, hiciste de vuelta, hace 1, hace 2, lo deja para Merlín y saque los muchachos y viene la contra, no va a tener el balón, se le va a ir por un costado al experimentado Cáceres, va a ser lateral en su terreno para el 12 de octubre. Los últimos 4 me puede decir, de abajo. Guaireña séptimo con 5 puntos, 12 de octubre octavo con 4. Obviamente con este resultado ya Libertad noveno 3 puntos menos 2 de diferencia de gol para el equipo de Libertad y Olimpia último 3 puntos menos 7 de diferencia de gol. ¿Me vas a decir que al inicio de este torneo le va a tener a Olimpia en el último Jorge, Juancito? Para mí no, para mí imposible. No, claro, como siempre son los equipos ahora candidatos a campeonar. Cuidado, saquemos, muchachos. Ay, señores, otra vez, por Dios. Gol de Libertad. Hay gol de Libertad. Para mí el error donde salió del centro. Tranquilo, seguro, Iván Franco se eleva. Miren, señores, como Juan, lo que tenemos aquí en su casa. Ingresa, saca ese remate Espínola. Imagínense, nadie estuvo, que solo lo dejaron. Mirá el diámetro, compañero, que tuvo para desplazarse. Testazo frontal, nada pudo hacer Cabral. En el ángulo superior derecho. Cuarto del compromiso. Empata Libertad. En el Estadio Defensor del Chaco, fecha número 5 de clausura. Libertad 2. 12 de octubre 2. Momento del gol, Jorge. A los 13 minutos de esta segunda etapa. Era el momento menos indicado para el empate, Juancito, ¿eh? Y sí, lastimosamente, sumado a la lesión del jugador Doldán que se retiró, viene el empate del equipo de Libertad. Y coincido contigo, Pedro, realmente desde donde partió el centro, un poco de concesión por parte de Alexis Rojas, que venía retrocediendo, lo dejó venir al jugador de Libertad, partió el centro. Cuidado, señores, otra vez. Y otra vez la facilidad y protesta todo que fue con la mano, dice. Y otra vez la facilidad y concesiones que estamos teniendo en los centrales. Esperemos que el chino nos cambie. Seguimos contigo, Juancito. Cuidado que viene la contra. Vamos a ver. No se pudo prosperar. Vamos a ganar un tiro de esquina. No se fue el balón. Está de vuelta en la línea. Seguimos contigo, Juancito. Y siguiendo con el comentario, realmente dentro del área cada uno tenía un jugador tomado y no lo tenían. Al menos a Iván Franco, que se elevó más que todos y dejó destartalado a toda la defensa y también al portero del 12 de octubre. Después la jugada siguiente, prácticamente lo mismo también. Tiene que tratar de no entrar en eso
el 12 de octubre, de seguir siempre atento en esa zona defensiva y principalmente en los costados, no tratar de dejarlo avanzar al equipo de Libertad. Acá hubo falta, vamos a ver qué ocurrió aquí con el jugador del 12 de octubre. Se toma de rostro Richard. Vamos a ver, aprovechamos y marcamos el tiempo, Jorge. Sí, señor, el tiempo de juego 15 minutos de esta segunda etapa presentada por la cooperativa por limitada. El marcador que presenta Electrodoméstico Yanduti. Vamos a ver la imagen. ¿Viste algo, Juancito? Al impulsarse pareciera ser que le pone la mano el jugador Baez a Salinas. No sé si tampoco eso iba a derivar obviamente a cómo se tiró Salinas, pero vi una mano ahí cerca de la cara. Sí. Y me parece que también, imagínense, acá todos protestan supuesta mano, pero no hubo nada. ¿Qué pasó? ¿Empujón? Ah, el empujón supuestamente. No, hay cierto... Acá sí. Acá sí. Vamos a irnos por lo que dice el VAR, finísimo, ¿verdad? Se utiliza ciertos términos cuando quieren utilizarlo. Aquí, la intencionalidad lo que pueden. Porque sí, manotazo y sí. Manotazo. Algo parecido con Salazar, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Así mismo. La intencionalidad es lo que se tiene que ver aquí. Sí. Y si vamos a irnos con lo correcto... Y conste que Salazar, lógicamente, que fue grave, ¿no? Exactamente. Y yo creo que esto el VAR ya debería haber tomado nota. Por ahí los árbitros que... Cuidado, 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 saquemos muchachos. Revienta, saca como puede, recupera de vuelta. Está ahí acechando Libertad, no lo dejen acomodarse a Cáceres. El balón se pierde por línea de fondo. Ahí saque de meta, tiro de esquina, vamos a ver qué dice. Va a ser el saque de meta para el 12 de octubre. Señores, hay ciertos criterios que lo utilizan cuando ocurre a favor de los grandes. Siempre se llama, se verifica. Acá se tendría que haber verificado porque la intención existió. La mano pegó en la cara. Y no es que fue casual. Directo, extiende, abre y pega a Juancito. No es que yo no lo he visto. Lo vio porque estaba enfrente. Sí, creo que al menos hubiera hecho la señal, al menos hubiera mostrado que estaban revisando. Supuestamente. Sí, porque no vimos nada de eso realmente. De por ahí hay que entrar a juzgar si es que tocó bien o no, o si era para que Richard Salinas se tire de esa manera, pero coincido también con Jorge, fue algo similar lo de Salazar en el partido de Olimpia por Copa, pero comparando un poco, el jugador de Olimpia había tenido la mala suerte de que le tocó una zona sensible, pero creo yo que no sé si era todo, digamos, para alguna expulsión o alguna sanción de penal, pero al menos hubieran tomado el tiempo. Aquí sí viene el tercero, vamos muchachos, vamos a ver, viene el centro, cuidado. No, se ganó un tiro de esquina, claro que sí, se ganó un tiro de esquina, se va de vuelta, vamos a ver si Roja va a hacer el tiro de esquina. Me parece que déjenlo a Chávez, muchachos, porque Chávez sabe cómo tiene que hacerlo. Vamos a ver si lo pueden hacer, pero se van Rojas. Lo de Salazar, lo del partido Olimpia de Flamengo. Qué asquerosidad, señores. Así no da gusto ver el partido, Un equipo colmado de estrellas y otra vez se le ayuda con arbitraje, Qué horroroso, qué penoso, señores. Cuidado, viene el centro. ¡No lo ganaron! ¡Ay, señores! Aquí se salvó Libertad. Teníamos el tercero, Huesito. Exactamente, partió de manera correcta ese centro por zona derecha. Estuvo cerquita el 12 de octubre. Otra vez Roja, viene en el centro, viene el poste, lo ganaron de vuelta. ¿Quién entró? Para aquí, para nadie. Lo va a tener Marcelo. El chileno va a venir de vuelta para quién. Gana la posición, se desprende de vuelta. No pasó nada, claro que sí. El varón atrás lo va a dejar para Cabral. Y Cabral, ¿qué hiciste, Cabral? Vamos a ver qué hiciste, Cabral. El balón se pierde por un costado, va a ser lateral para el 12 de octubre. ¿Qué pasó? ¿A dónde va Díaz de Vivar, Juancito? Va dirigido y exhibe la tarjeta amarilla a Daniel Garnero, el entrenador de Libertad. Partiendo un poco, Pedro, disculpa que te interrumpa un poco, pareciera ser que Cabral no es tan bueno en cuanto a la salida con los pies, porque en los saques de meta le deja a Manenti y ahora también en esa jugada anterior un poco de equivocación. Aquí de vuelta, ahora sí, vamos a ver, aprovechemos, viene el tercero. No me pareció la resolución, me pareció que nadie lo acompañó
Y era lo último que podría haber hecho Ariel Núñez, Jorge. Qué falta de confianza, ¿no? El Ariel Núñez. Lo mismo pasó en la jugada anterior también por el 12 cuando ese rebote le favorece ahí en el área y al final retrocede el balón en vez de rematar al arco. Se está notando mucho esto, no solamente aquí en nuestro fútbol, también en el fútbol extranjero, en Libertadores, en la falta de confianza en pegarle al arco directamente. Cuidado, entregamos ahí, señores, entregamos, ay, menos mal que Cabral estuvo seguro y otra vez, no pudimos sacar, señores, nos salvamos aquí, nos salvamos de vuelta, Juancito. Exactamente, el 12 de octubre le está dando un poco de libertad, obviamente valga el juego de palabras también al equipo de Libertad, que cuando se arrima y cuando rompe esa mitad de cancha del 12 llega con mucha facilidad a la hora de chocar un poco con la defensa del 12. No hay que hacer eso, porque un equipo como Libertad te puede complicar en este tramo del compromiso. Pareciera ser que está un poco cansado el 12 de octubre, al menos pienso eso. Se le marcamos el tiempo de juego, Jorge. Sí, señor, el tiempo de juego, 20 minutos de esta segunda parte, presentado por la Cooperativa Limitada. El marcador que representa el Automoción Yanduti. Sí, señor, el defensor del Chaco, fecha número 5 de clausura. Libertad y 12 de octubre empatan 2-2. Completamos, Jorge, y además creo que ahí tenía la gran chance Ariel Núñez de cruzar el remate, podría haber sido ocurrido algo, se ganó de vuelta, cuidado que pasó todo anulado, pero otra vez ingresando por el sector izquierdo. Jorge. Sí, no, el empate de Libertad que lo obliga nuevamente al 12 a salir, ya que el Globo tenía el resultado a favor, de por ahí esperaba un poco más algún arreglo para contragolpear, pero en este caso la sorpresa del testazo del Chico Franco hace que Libertad lógicamente consiga espacios, porque el 12 es el que necesita sumar, porque está más comprometido en el promedio. Libertad de por ahí lógicamente a la pesca de encontrar los espacios y darle el golpe, ¿no? Así mismo, claro que sí, insiste Libertad, está tocando y tocando, lo tiene Quiñones, Espigado central, otra vez para Báez, insiste de vuelta, viene el centro, ganaron la posición, ay, señores, casi nos cruza de vuelta, perdimos otra vez, cuidado, está el chileno, era Espínola, saca ahí como puede, sí señores, llegó justito ahí, pareció que era Rodríguez, Juancito. Exactamente, una jugada que partió por el sector izquierdo, venía Espinosa rumbo al arco del 12 de octubre, vino el centro y estuvo atento Francisco Manenti lanzándose a esa acción y cortando la jugada en el momento clave. Insiste de vuelta, otra vez recupera Libertad, está a mitad de terreno, avanza de vuelta, se desprende, otra vez con el goleador, ay, quiere entrar, pero revienta, saca como puede el capitán da Silva, otra vez recupera y no estamos pudiendo tener por lo menos ni 10 segundos el balón. Insiste Libertad, está avanzando 3/4 de cancha, Jorge. Vamos agradeciendo también a M Automotores Import, Avenida Japón y calle 2. Cuidado, muy bien, da Silva saca por un costado lateral, muy cerca del banderín derecho, va a ser el manual para Libertad. Atento muchacho, sí señores, ya se va a producir otro cambio. Y no entiendo, pero bueno, vamos a ver qué nos dice aquí nuestro comentarista posteriormente. Estamos con la información. La información que presenta Ángel Márquez, concejal. Juancito, el cambio, y me vas a decir qué necesitamos aquí, del por qué el cambio. Segundo cambio en el 12 de octubre, ingresa camiseta número 6 Danilo Ortiz, se retira camiseta número 18 Alexis Rojas. Y creo que particularmente se debe al chispazo de ataque que está teniendo Libertad también, y para cuidar un poco la zona defensiva, ya que así como estaba diciendo Jorge, también el 12 necesita un poco más en la salida. Hay que ver después cómo mueve Pedro Sarabia a sus jugadores dentro de la cancha y quién es el jugador que sale un poco más, porque así como estábamos diciendo, Torito se metía un poco al medio, hay que ver si se adelanta un poco más y si deja solamente dos ahí en la mitad de la cancha. Hay que ver realmente después, durante el partido, cómo para a sus hombres ahí en el campo de juego Sarabia con este cambio. Y lo van a cobrar, esto es lo más fácil, lo van a cobrar. El asistente cobró, aquí hubo falta, dice, hay otro amonestado en el 12 de octubre. Ahí vamos a ver qué ocurrió, a ver la imagen. Báez lo propicia. Ahí está.
Para él sí, esa es la misma imagen en el área de Libertad y no pasó nada. Aquí, falta y amonestado, Juancito. Decime si no es igual o parecido. Que realmente sí, tiene un poco de parecido. Quizás la decisión de Díaz de Ibar se debe a que... Fue más evidente. Sí, fue más evidente aquí el manotazo de Mendieta, que fue amonestado. Entonces el jugador Ramón Mendieta. Cuidado, viene al centro, cerrado, revienta, saca como puede. Es así. Y justamente, sí, Jorge. Justamente Mendieta es el que se va a adelantar más un sector izquierdo, volante por izquierda en reemplazo de Rojas y Ortiz, que va a ocupar esa saga con 4 centrales prácticamente el 12 para conservar al menos el resultado. Esperamos que sí, señores. Y Vicente de vuelta se va con todo. Y ese contragolpe necesitamos, por Dios. Está de vuelta en el área. Ay, se cayó por el brazo el jugador de Libertad. Le dio ventaja. El balón se va a perder. Va a recuperar de vuelta Libertad. Creo que no tiene que guardar esa mano que cae por el brazo de, valga la reiteración, de Tacuara, pero no sigue, prosigue aquí la jugada. Vicente de vuelta avanza. Vamos a ver, lo va a tener de vuelta acá. Se la habilita para quién, para nadie. Vicente de vuelta. Cómo gana la posición ahí. Allí lo tocaron. No dice el árbitro. Sigue la jugada. Lo tiene. Vamos a ver Marcelo, está de vuelta, cuidado, que lo van a querer Berlín de vuelta, insiste, sale de uno de otro, va a venir el centro, sáquenlo, se ganó un tiro de esquina, Libertad. Vamos a agradecerle también a Bodega de CIE, Esteban González en Guasubirá, bien todo el gusto, bien frío en Bodega de CIE. El famoso caíno de Da Silva. Creo que tenemos que ir al tiempo. Jorge, marcamos el tiempo. Sí, señor. El tiempo de juego 26 minutos de esta segunda parte, presentado por la Cooperativa Hipogritada. El marcador que presenta David Confecciones. Es así, todo está protestando Garnero. Ya vio la clínica amarilla, después le consulta a los compañeros y cada partido está viendo amarilla. Entonces se paga nomás, entonces que después está suspendido. Otra vez recupera, insiste Libertad, como de vuelta por el sector izquierdo, derecho, está Merlini, lo presionaría, él viene el centro, segundo poste, cuidado, solo hay gol. Gol de Libertad, señores. Otra vez, de cabeza, otra vez las concesiones, el cabezazo, el testazo de Tacuara Cardoso. Otra vez de un centro, señores. Cómo nos duele esa pelota. Cómo nos duele, cómo nos hiere. Terrible, señores. Bien habilitado aquí. El centro como con la mano y nadie lo desestabiliza. Tacuara Cardoso, quinto del compromiso. Tercero de Libertad. Estadio Defensor del Chaco. Fecha número 5 de clausura. Libertad 3. 12 de octubre, 2 momentos del gol, Jorge. Sí, señor, a los 27 minutos del segundo tiempo. Doloroso 2 centros en el área chica, Juancito. Y sí, la verdad que sí, Pedro, pero creo yo que en esta acción un poco, al menos antes de que parta el centro, ya se notó la clave del ataque de Libertad. No lo apretaron a Bautista Merlini, que estaba cerca de la cabecera del área grande, recibió a placer y él jugó por la derecha para que viniera el centro. Ese centro que lastimosamente para el 12 de octubre también se desvían. José Ariel Núñez cambia un poco la trayectoria del balón porque seguramente Pablo da Silva pensaba quizás que la pelota le iba a venir un poco más directa a la cabeza y gracias a ese desvío de José Ariel Núñez se esquivó un poco más y llegó justo a la cabeza de Oscar Tacuara Cardoso, que se elevó más inclusive que Pablo da Silva y que también es un poco más alto que él. Vuelvo a repetir, creo yo que le valió en contra ese desvío en José Ariel Núñez y lastimosamente Libertad pasa al frente en el tanteador. Bueno, ese brazo de Tacuara. Da Silva que acusa supuestamente un golpe, pero no. Fue lícito el salto. Le gana bien el salto en el forcejeo a su compadre. Y me pareció a mí que muy extendido, pero bueno, aquí no hay VAR para nosotros. Pero si queríamos ser quisquillosos, porque a veces la quisquillosidad. Porque ustedes vieron ayer el partido del Clásico. Cualquier jugada y se llamaba el VAR, o le llamaba el VAR. Y, ¿por qué Clásico y no por qué aquí? Así nomás, señores. Así nomás a veces también llama la atención, Juancito, ¿eh? Sí, es que también eso es lo que venimos reclamando, que cada árbitro tiene un criterio diferente y que algunas faltitas para algunos árbitros son penales, para otros no, algunos offside son, para los otros no, y
realmente es ahí donde te confunde todo y después uno se lamenta gracias a ese error en cuanto a los criterios o esa confusión que generan los árbitros. Marcamos el tiempo de juego. Sí, señor, el tiempo de juego 30 minutos de este segundo tiempo presentado por la Cooperativa Limitada del marcador que representa a AM Sport. Del Estadio Defensor Chaco, fecha número 5 del torneo Clausura, Libertad 3, 12 de octubre 2, va a haber cambios. El segundo va a estar nuestro compañero. Vendemos, Jorge. Cooperativa Limitada, 45 años sirviendo a la gente. Caja Central, Pacaraí, Sucursal Itagua, gran parte del Central, Cordillera y Paraguarí. Cooperativa Limitada, sponsor oficial del Globo Itagüeño. Aquí, señores, ya se va a hacer el primer cambio de Libertad. Ahí ya se va a producir también, creo que el último del 12 de octubre. Lo estamos viendo ya que están saliendo. Vamos a ver, ahora sí, ya ingresaron los dos. Vamos a tener primeramente Libertad y posteriormente del 12 de octubre. Estamos con la información. La información que presenta Selmi Tejidos. Vamos por lo de Libertad, Juancito. En el equipo Gumarelo se retiró el debutante camiseta número 37, Marcelo Fernández. Ingresó con camiseta número 19, Julio Enciso. El cambio en el equipo de Libertad. En el 12 de octubre ingresó con la camiseta número 33, José María Ortigosa. Ya te confirmo enseguida quién se retiró. Chávez. Nicolás Chávez, entonces, el jugador con camiseta número 13 se retiró en el 12 de octubre. Cuidado, señor Avance, después me van a explicar, por favor. Me parece que el mejorcito que estábamos teniendo. Jorge, ¿convence de este cambio? Sí, yo creo que ya cansado, también un poco extenuado Chávez, todo lo que ocurrió, todo lo que hizo. Y lógicamente... Mira cómo entregamos, señora Ayayay. Cuidado, mira el gol. Ayayay, menos mal. Menos mal, señores, las concesiones que estamos dando. Ayayay, señores, se venía la noche, Jorge. Sí, qué categoría, qué clase la de Tacuara, que hace la pausa, espera y la levanta por arriba de Cabral y menos mal estuvo atento ahí Danilo. Sí, ahí está lo que dijo también Juancito hace rato. No podemos salir rápido con los pies del arquero. Ahí Da Silva que no mira dónde tirar. Y ahí creo que Tacuara quiso hacer un golazo, pero atento Ortiz. Pero qué facilidad le estamos dando. Ellos están caminando, recorriendo, hacen lo que quieren en nuestra defensa o en el área, Juancito. Sí, la verdad que sí. Vuelvo a repetir, a mi parecer... un poco cansado ya también ese medio principalmente del 12 de octubre y por eso se debe la salida de Chávez. Hay que ver a quién lo para. Sarabia en la mitad de la cancha, sigue Rodríguez, me parece que es González el que vuelve a meterse ahí a acompañarlo al jugador Rodríguez, tirado por zona derecha ya en este momento del compromiso de Richard Salinas, que justamente es amonestado, y por la izquierda el que se para es José Ariel, si no estoy equivocado. Entonces ese cambio con los hombres dentro del campo de juego por parte de Pedro Sarabia, y fue amonestado también César Benítez en el 12 de octubre, que lastimosamente está entrando al juego del equipo de Libertad. 2 en 1, increíble. Hay tiro libre para Libertad. Ahí también Richard. Hubo 2 jugadas rápidas. Ahí viene el centro de Cáceres, otra vez ganó la posición Tacuara. El balón lejos del pórtico de Cabral. Va a ser saque de meta para el 12 de octubre. ¿Cuánto amonestado tiene el Rayadito? El 12 de octubre, que en cancha lo tiene a César Benítez y a el jugador Richard Salinas, Alexis Rojas, quien ya se retiró también. 3 amonestados. El 12 de octubre, Mendieta también fue amonestado en el equipo itagüeño, y también Jorge González. 5 los amonestados en el equipo itagüeño. Ay, señores, me parece que podemos completar por lo menos en media docena, ¿verdad? Aquí hay otro cambio, el segundo en Libertad. Estamos con la información. La información que presenta Don Elías Salinas. ¿Moncito? Se retiró con camiseta número 8 Bautista Merlini, ingresó con la 23 Pedro del Valle en Libertad. Es así, señores, hay tiro libre 3/4 de cancha para el 12 de octubre. Y si lo aprovechamos de vuelta, y si lo aprovechamos aquí, en esta pelota parada, puede ser, señores. Vamos a ver si viene una guapeada, si viene algún golcito de Ortigosa,
Va a autorizar Díaz de Vivar. A ver qué ocurre. Viene el centro, el segundo poste. Para aquí, para nadie. Ahora sí, remate. Y en la humanidad ahí del jugador de Libertad. Quiere la contra, quiere la contra. Cortemos, muchachos, cortemos. Muy bien. Excelente la salida ahí. Perfecto del 12 de octubre. Viene el centro, ¿para qué? Va a bajar, no pudo ahí para Ortigosa, el que ingresó. Tiene el balón Libertad. Cuidado, 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 cuidado. Que quiere irse aquí el chico. Visita de vuelta, avanza a Del Valle, que ingresó recién. Marcamos el tiempo de juego. Sí, señor. El tiempo de juego 35 minutos de esta segunda parte, presentado por Selmi Tejidos, el marcador que presenta el Electrodoméstico Ñanduti. Es así, señores. Está el defensor del Chaco. Fecha número 5 del torneo clausura. Libertad 3. 12 de octubre 2. Vamos agradeciendo también al Electrodoméstico Ñanduti, el Electrodoméstico Electrónica Buenos Aires en general, en Trinidad de Martínez, casi General Delgado. Ay, 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 otro que puede ser amonestado. Vamos a ver, menos mal que nos cobra. Le dio ley de ventaja a Libertad. Sigue caído ahí el jugador Gumarelo. Tacuara se toma del pie izquierdo, ahí en el puntín. Vamos a ver qué pasó. Corta la jugada, se está recuperando Tacuara, Juancito. Sí, exactamente, acusa un golpe. Oscar Tacuara Cardoso, a ver la acción, saltó Danilo y después Tacuara que se lanzó al piso y sí, lo pisó. Lo pisó el que venía retrocediendo en el 12 de octubre, era Rodríguez, sí, el que lo pisaba a Tacuara Cardoso. Por suerte para el 12 no fue amonestado y ni siquiera cobró una infracción el árbitro del compromiso. Perfecto, claro, sí que está tocando en su terreno Libertad. El Guma quiere salir por el momento. Está saliendo de la última zona momentáneamente con este resultado. Los últimos 4, Juancito, por favor. Sí. El equipo de Libertad que escala a la 6ª ubicación con esta victoria, 6 puntos para el equipo de Libertad. Séptimo queda Nacional con 5, al igual que Guaireña. En la 9ª ubicación queda el equipo de Olimpia con 3 puntos y contrario a la posición en la que se ubicaba el 12 de octubre con la victoria. Ahora con esta derrota queda último con un solo punto y menos 7 de diferencia de gol. Jorge, nos acordamos que así empezamos también en una oportunidad. Sí, el torneo de apertura 2020, justamente 6 partidos sin ganar. Con Jara, Mario Jara. Sí. Y... No. ¿Sí? Farrar. Y después yo le escuché diciendo al propio presidente electivo ¿cómo se llama? Que nos tocaba el proceso con Farrar. Y que le tenía todavía en ese entonces terminar el partido, no recuerdo si era de local, y que sigue aferrado, ¿verdad?, a la dirección técnica. Y después al día siguiente, en la tarde, ya supimos que ya lo sacaron, lo cesaron. Vamos a ver qué ocurre con Pedro Sarabia ahora, porque son consecutivos y me parece que no hay reacción. Sería bueno por lo menos sacudirse con otro, por lo menos ver la posibilidad, Jorge, Juancito, los compañeros, o es difícil, digamos, en este momento el cambio. Hoy me gustó cómo jugó el 12. Para mí un gran primer tiempo, inclusive esta parte del segundo también, con ese 2-1, muy sorprendente lo de Chávez principalmente, ese medio campo que conseguía recuperación, velocidad, y hasta que dieron las piernas también de Ariel Núñez, ¿verdad? Después yo creo que decayó un poco el 12 con la salida de Doldán también, que le daba potencia ahí arriba, y bueno, por lo menos no quería perder Sarabia. Cuidado, señores. Sacó Da Silva, ay, queda atrás, revienta, saca como puede, vuelta por el de vuelta, lo va a quedar de vuelta ahí y recupera otra vez 3/4 de cancha Libertad. Marcelo de vuelta, insiste y para el baño, avanza de vuelta. Vamos a ver que está muy inclinado, lo va a dejar de vuelta para Báez, va a retroceder de vuelta. ¿Completamos, Jorge? No, y aparte que la diferencia en los recambios, ¿no? La banca del 12 y la banca de Libertad, los recambios de Libertad son de categoría, son del equipo principal prácticamente, que ingresaron y le dieron otra cara al elenco Gumarelo, mientras que al 12 de octubre, de por ahí, Richard Salinas tiene una función diferente y se va afuera, se ha acusado justamente de Salinas, que siempre entra en esto, en la vehemencia, en los roces, lastimosamente. Mira, se le va, increíble. ¿Cómo te vas a ir así a marcar? Mira,
se le va con todo. ¿Qué? No sé, no lo entiendo a Richard. Hay momentos de buen fútbol, pero aquí parece la psicología es lo que tiene que trabajar, porque ¿cuántas veces ya que se está siendo expulsado en el torneo, Juancito? Y son en lugares innecesarios las faltas que suele hacer. Y me vas a decir que en las dos amarillas fueron exactos, bien sacados por el árbitro, pero eran lugares innecesarios de hacer la falta, Juancito, ¿eh? Sí, la verdad que sí. En el partido anterior, justo antes de la salida de Richard Salinas, yo lo venía rescatando y decía que iba a ser el complemento perfecto para José Ariel Núñez, porque en torneos anteriores fue así. Realmente, cuando él tenía un buen nivel, había buen movimiento por el 12 de octubre en los pies de Richard Salinas y coincido plenamente con ustedes. Hace tiempo que no viene recuperando su nivel, hace tiempo que se viene metiendo en jugadas innecesarias, en algún tipo de discusión cuando es amonestado José Ortigosa en el 12 de octubre, en algún tipo, siempre en algún corralito lo vemos a Richard Salinas, y ahora nuevamente una jugada en donde llega de una manera, hasta si se puede decir, irresponsable, el jugador del 12 de octubre, Richard Salinas, en el cual en este caso, digo bien, Pedro Sarabia había depositado confianza con la salida de Doldán. Pensaba que le iba a dar algo, hasta si se puede decir, similar a lo que le estaba dando Doldán. Le salió, como se dice vulgarmente, el tiro por la culata a Pedro Sarabia. Es expulsado Richard Salinas y es retirado en camilla el jugador del equipo de Libertad, que si no estoy equivocado es Brites. Vamos a ver, se le puso algo por la pierna gordita. Creo que algo de Quiñones. Sí, el chico Quiñones aparentemente. Sí, Quiñones. Jorge, de un tiempo a esta parte de Salinas creo que le falta algo de psicología, ¿no? Sí. No puede, no me explico. No apareció aún en el torneo, y hoy que estaba justamente de alternativa, entra y tampoco tuvo una corrida por el sector izquierdo y que no domina bien el balón. Esto por falta de ritmo, competencia también, pica muy largo y después comete esta falta y se va afuera. Lo mismo también pasa con el Torito González, ¿verdad? Que ya estaba en capilla, que había sido expulsado justamente en fecha anterior también. Encima tarjeta roja directa fue lo del Torito, y así constantemente le está pasando a Sarabia. Una pena, señores, una pena. Quedamos con 10 de vuelta en un partido que ya nos costó con 11, un partido que era complicado, pero bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Tenemos varios amonestados. Alguien que pueda hacer una falta de vuelta puede ver la segunda amarilla y va fuera de vuelta. Así que, señores, se nos complicó todo. ¿Qué podemos pedir? Libertad mueve y mueve el balón, Jorge. Vamos agradeciendo a la cooperativa de Limitada, 45 años sirviendo a la gente. LID Letreros, impresiones de letreros y colocaciones en LID Letreros y tabaco número 34. Si nos vamos con el último cambio del compromiso, el sexto, el tercero de Libertad. Estamos con la información. La información que presenta Sermi Tejidos. Juancito. Se retiró en el equipo de Libertad Junior Quiñones. Cuidado, sáquenlo, muchachos. Va a quedar de vuelta. Sí, completamos, Juancito. Junior Quiñones, camiseta 36 para él. Ingresó con la 5 Diego Viera en el equipo de Libertad. El balón se pierde por un costado. Va a ser lateral, sector izquierdo para Libertad. ¿Será que vamos a tener algo de posibilidad, por lo menos para el empate, Jorge? ¿O prácticamente es muy difícil, para no decir imposible? Y puede ser, ¿por qué no? Por ahí se puede dar alguna jugada importante, no la puede aprovechar, ¿verdad? Pero con 10, lógicamente, que Libertad va a tomar la conducción del compromiso, va a tener la pelota, ya le va a ser muy difícil al Globo conseguir una jugada de gol importante, y desperdició otras también claves, inclusive en el partido, así que lastimosamente estamos padeciendo eso, la falta de definición. Cuando el balón está en los pies de Silva, vamos a ver si lo pellizcamos. Hay un error ahí porque puede ocurrir.
y por lo menos viene el empate. Ahí está, señores, cuando va y recupera vuelta Ariel Núñez, avanza 12, vamos a ver qué puede hacer. Nadie se le acerca, por Dios, con quién vamos a ver si hay una falta, vamos a ver, ahora sí, vamos a ver si viene el empate, cuidado, viene, señores. ¡Sí, señores! ¡Gol! Pareció que este era lo justo y necesario para el 12 de octubre. Muy bien experimentado. Hablamos del 33 Ortigosa. En el Defensores del Chaco. El número 5 de clausura. Tuvimos uno, lo invocamos. Esperemos por lo menos tomar ese puntito. Libertad 3. 12 de octubre, 3 momentos de gol, Jorge. Sí, señor. A los 45 minutos de este primer tiempo, el gol del empate del 12. ¡Juancito! El gol del equipo itagüeño, gracias a una avivada, si se puede decir, de José Ariel Núñez, que no se entregó, peleó ante el jugador de Libertad, ante Blas Cáceres, hizo pasar la pelota por debajo de las piernas del jugador Cáceres, lo vio por la derecha, bien metido a César Benítez, la pelota que vino para y César Benítez, que siempre con el arco en la mira levantó el centro, que con un poco de ventaja pegó y se desvió en Marcelo Díaz, cerró y estuvo siempre siguiendo la jugada José María Ortigosa, que anota el tanto del empate entonces en el Defensores del Chaco, tercero del 12 de octubre, que lo empata sobre el final de este compromiso. Marcamos el tiempo de juego, Jorge. Sí, señor. 46 minutos de este segundo tiempo, presentado por la cooperativa limitada, el marcador de AM Automotores. Es así, señor, este Defensor del Chaco, fecha número 5, el torneo clausura. Ay, no lo deje, cuidado. Ah, menos mal, se le cerró. Menos mal, señores. 12 de octubre, le está empatando Libertad 3-3. Vamos agradeciendo también a AM Automotores Import Export, Avenida Japón, esquina calle 2. Y mirache, Juancito, no he visto ninguna superioridad de Libertad. Si vimos los errores propios, me parece que ahí facilitamos. Me parece que 12 de octubre le facilitó a Libertad para que haya este resultado, ¿eh? Y sí, la verdad que sí, al menos en el segundo tiempo, porque en el primero, quitando un poco de lado lo que era esa posición de Libertad, tampoco era un Libertad que le avasallaba dentro del área al equipo del 12 de octubre, y gracias a eso también le restaba al 12 de octubre en cuanto al físico, porque salía siempre con mucha velocidad a la hora del ataque. En el segundo tiempo creo yo que después de los 58 minutos de partido, Saquemos, señores. Ese lo está costando. Qué difícil, qué complicado, por Dios. El balón, déjelo ir. Ay, señores, no le habló. El arquero también hubo falta. Sí, señores. Quédate ahí a vivir. ¿Cuánto más adicionó el árbitro, Juancito? el árbitro que adicionó 6 minutos más, del cual ya se consumió 3 en este compromiso. Es así, señores. Ariel Núñez, quédate a vivir ahí, Ariel. Vamos a ver. Por eso te dije, no había nada que discutir, porque cuando te dije, no había. Sí. Jamás. Habilitado, aparte que el desvío lo habilita también, ¿verdad? Totalmente, por más que sea que el otro estaba, el chileno lo desvía. Ahí está, señores. Así que guapeada y avivada de Ariel Núñez, ¿verdad? Para mí una de las figuras del 12 de octubre, que consigue esa pelota ahí en 3/4 de cancha y hace la pausa para descargar y de ahí conseguir ese centro importante, y Ortigosa que estaba donde tenía que estar, donde parecía que ya se diluía toda posibilidad para el 12, consigue este empate que al final diríamos también sería como un punto importante, ¿verdad? Rescatar nada más y nada menos que ante el último campeón. Y claro, y tanto con 10, ¿verdad? Prácticamente viene el centro. Ay, señores, me parece que todo anulado. Sí, señores, claro que sí. A mí me preocupan las pelotas cuando llueven, cuando caen en el área, porque a veces nos complicamos solos. Ahora sí,
Ahí salida. No te apures, Cabral. No te apures, muchacho. Come por lo menos algunos segundos más. Va a ser salida para el 12, Jorge. Agradecemos a la cooperativa limitada, 45 años sirviendo a la gente, a Selmi Tejidos, a la Verdad San Agustín, a Tornería Salinas, a Bodega CIE, a Ferretería Villas Boa, a David Confecciones, a la Electrométrica de Yandutí, a AM Automotores y a Ángel Márquez, concejal, los que nos apoyaron para esta jornada. Marcamos el tiempo de juego. Señor, ya se cumplieron entonces los minutos adicionados, 95 de juego, así que falta uno, ¿eh? Sí, señores, este Defensor del Chaco, clausura, fecha número 5, y se puede más, ¿por qué no? Y Ariel quiere más, claro que sí. Libertad 12 de octubre, empatan 3-3, no tengamos sorpresa, muchachos, no tengamos sorpresa, muchachos, no tengamos sorpresa, muchachos, se les va con todo ahí, cuidado, no cobró, ahí Dios le de ventaja, vamos a ver qué puede ocurrir, insiste de vuelta, avanza, vamos a ver, otra vez lo acomoda, viene, ay, señores. Y aquí casi entregamos, por Dios. Está arriba Libertad. No lo dejen entrar en el área, por Dios. Está Tacuara. El último. Va a terminar, señores. Empatamos. Esto va a terminar. Esto tiene que terminar. Y por lo menos estamos pellizcando un puntito. Vamos, Díaz de Vivar. Terminó el compromiso. Para Itauguá Deportivo relató Pedro Alcides. Sí, señores, final del compromiso, 3-3. Y otra vez esa piedra de la Libertad que no le puede ganar así nomás al 12 de octubre. Así que, señores, final del compromiso, extenuados los jugadores, pero lo diría y lo vamos a escuchar en este comentario final de Juancito, sí señor, porque para mí las concesiones lo dio 12. En ningún momento creo que tuvo el crédito necesario Libertad para hacernos esos 3 goles, ni mucho menos para ganarnos. Así que le escuchamos a Juancito en su comentario final aquí por la 101.7. Itauguá Deportivo FM, quedamos contigo, Juancito. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, finalizó el compromiso, finalizó el partido en el Defensores del Chaco, empate 3-3 entre Libertad del equipo local y el 12 de octubre. En un partido que, al menos en el primer tiempo, como lo decíamos, fue un partido bueno del 12 de octubre, se rescata la aparición del jugador Rodríguez, que hizo un buen partido, lo de Chávez también, realmente creo que nos gustó a todos, al menos en el primer tiempo, lo de González, lo de Doldán, lo de Rojas, jugadores que sobresalieron en este compromiso hasta donde dio el cuero o hasta donde dio la cuerda, porque en el segundo tiempo entró bien, a pesar de todo, el 12 de octubre también en el comienzo, después se fue quedando un poco más, pareciera ser que también por esa falta de ritmo de partido Nicolás Chávez se fue quedando un poco más, creo que también eso entendió Pedro Sarabia, por eso lo retiró del compromiso, ya que el equipo de Libertad estaba apostando mucho por la intensidad, y coincido con Pedro también. En cuanto al toque de balón, Libertad fue mejor, eso no hay que negarlo, pero en cuanto a llegadas punzantes, llegadas de peligro, Libertad no tuvo tanto en el primer tiempo. En el segundo tiempo sí, a partir de los 58 minutos, cuando Iván Franco se elevó más que todos y embocó el balón al fondo de la red y establecía el primer empate en el compromiso, el 2-2. Desde ese momento empezó a salir un poco más Libertad, empezó a obligarlo un poco más al equipo del 12 de octubre, y también sumado al cansancio, sumado a la salida de Doldán, sumado, digo yo, a ese intento de encontrarse nuevamente con ese ritmo del partido por parte de Pedro Sarabia con los jugadores en cancha. Obviamente el 12 de octubre se vio obligado a tratar de cuidar un poco más la zona defensiva, por eso lo meten en la cancha también a Danilo Ortiz, que no venía llegando, digamos, como el mejor Danilo Ortiz, pero entró regular en el partido. Le empató sobre el final el 12 de octubre al equipo de Libertad. Primer gol para el equipo itagüeño lo hizo Julio Doldán, el segundo lo hizo Jorge González. Blas Cáceres había empatado en primera instancia para el equipo de Libertad, Iván Franco establecía el 2-2, después Tacuara, Óscar Cardoso establecía el 3-2 y finalmente
el jugador José Ortigosa establecía el 3-3 definitivo del compromiso. Pasó así el trabajo del equipo de Itagua Deportivo, aquí por la 101.7 Itahuapotú FM. Gracias a todas las personas que nos sintonizaron a través de la 101.7 del dial y también a todas las personas que se sumaron a la transmisión vía Facebook Live. Siguiendo al 12, será hasta el próximo encuentro. Nosotros, para hablar mejor de lo que fue el partido, mañana a partir de las 12 con Itagua Deportivo. Será hasta entonces. Muchas gracias y hasta cualquier momento.